city is meant to be yours, sweetheart. What are you gonna do to get it? Recientemente se ha estrenado The Penguin, la serie del pingüino ambientada justo una semana después de los eventos ocurridos en la película The Batman, que nos sumerge en el turbulento ascenso al poder de este icónico villano en el oscuro y peligroso submundo criminal de Ciudad Gótica. La trama sigue de cerca a Oz mientras manipula, conspira y lucha para consolidar su reinado criminal, con un enfoque en las tensiones que reinan en Ciudad Gótica tras la caída de Carmine Falcone. Acompáñame a revisar este primer episodio titulado como Tiempo Extra. La historia se despliega en una sombría ciudad gótica que se ve conmocionada tras el inesperado hallazgo del alcalde muerto. A pesar de esta tragedia, la lucha contra el crimen organizado arroja un rayo de esperanza. Uno de los capos más poderosos, Salvatore Maroni, ha sido capturado. Los noticieros no cesan de transmitir imágenes del caos, explosiones en el malecón de Gótica, mientras Batman, infatigable, se mueve por los jardines de la ciudad, rescatando a las víctimas atrapadas entre los escombros. El icónico malecón ha colapsado, dejando cicatrices profundas en la urbe. En medio de esta turbulencia, la recién electa alcaldesa, Bella Real, se dirige a sus ciudadanos. Con voz firme y esperanzadora promete que la ciudad se levantará de las cenizas y que juntos reconstruirán su fe en Gótica. Sin embargo, la tragedia no ha terminado. Apenas una semana después de los atentados perpetrados por el enigmático Acertijo, se siguen confirmando nuevas muertes. El descontento en las calles crece a pasos agigantados. La desigualdad es evidente. Las áreas más acaudaladas apenas han sido tocadas, mientras que los barrios más desfavorecidos, como Crown Point, están sumidos en la miseria. El caos ha dado paso a la ley del más fuerte, con saqueos y robos que se multiplican por toda la ciudad. La escasez de drogas ha intensificado los conflictos entre pandillas, sumiendo a Gótica en una espiral de violencia sin retorno. El asesinato del legendario jefe mafioso Carmine Falcone no ha hecho más que empeorar la situación. Su caída ha dejado un vacío de poder y una violenta guerra territorial se libra en las sombras. Los rumores señalan que su hijo, Alberto Falcone, conocido por su lucha contra el alcoholismo, está dispuesto a tomar el control del imperio familiar. Mientras tanto, Oswald Oz Cobblepot, apodado El Pingüino, observa desde su ventana la decadencia de la ciudad que tanto ama y odia a partes iguales. Esa noche decide salir de su guarida. Con su inseparable paraguas y un mazo en la mano, se adentra en los suburbios desolados. La atmósfera es opresiva y el silencio solo es roto por el eco de sus pasos. Finalmente llega a una fábrica aparentemente abandonada. Sin embargo, el interior contrasta drásticamente con el exterior, un lujoso departamento lleno de ostentosos detalles. Oz se acerca a una pared y tras varios golpes precisos, descubre una puerta secreta. Detrás de ella se hallan documentos confidenciales y fotografías comprometedoras de un miembro destacado del casino de la ciudad con su amante. Además, encuentra un valioso alijo de joyas, suficiente para asegurarse un futuro cómodo durante un largo tiempo. De pronto, Alberto Falcone emerge de las sombras, pistola en mano, dispuesto a disparar. Confundido, cree que Oz está robando. Sin embargo, el pingüino, calmado, le entrega las joyas alegando que eran un obsequio de su difunto padre y que solo pretendía protegerlas de los saqueadores, como un acto de respeto hacia el legendario Falcone. Alberto, visiblemente tenso, acusa a Oz de tratarlo como a un imbécil, insinuando que sus palabras no son más que un burdo intento de engaño para robarle. Oz, con su habitual calma, intenta apaciguarlo y en un tono casi amistoso le revela que en el departamento hay suficiente harina como para proporcionarle un viaje de ensueño. Sin embargo, Alberto se mantiene firme, declarando que ahora como nuevo jefe no puede permitirse sucumbir a tentaciones. Sabe que todos lo observan y no puede mostrar debilidad. A pesar de la seriedad del momento, Oz sugiere celebrar su reciente ascenso. Poco a poco la tensión se disipa mientras ambos comienzan a dejarse llevar por el alcohol. El ambiente que antes era frío y hostil se transforma en una atmósfera más relajada, casi fraternal. Entre risas y copas, Alberto reconoce que, pese a todo, Oz sigue siendo fiel a su esencia, un hombre que nunca cambiará. Con la confianza en aumento, Alberto le confiesa a Oz su ambicioso plan: revolucionar el mercado con una nueva sustancia capaz de inducir viajes astrales. Sin embargo, le advierte que no debe mencionar nada a nadie hasta que la sustancia demuestre su efectividad. Como muestra de afecto y respeto, Alberto le obsequia una cadena de oro, recordándole que su padre siempre lo consideró uno de sus soldados más leales. Aunque sabía que Oz tomaba una pequeña parte de las ganancias, lo hacía con discreción, suficiente para no despertar la ira de Falcone, quien entendía que hombres como Oz merecían su parte justa. El monólogo de Alberto continúa, y en un gesto de ostentación le muestra a Oz un anillo que perteneció a su padre, un símbolo de poder que antes adornaba la mano de Salvatore Maroni. En un momento cargado de simbolismo, Alberto le ofrece el anillo a Oz, pero este lo rechaza con sutileza, viendo la duda en los ojos de Alberto, quien comienza a cuestionarse si alguna vez logrará el mismo respeto que su
padre, Oz decide compartir una anécdota de su juventud. Con voz pausada, le cuenta cómo, siendo niño, conoció a un gángster de la vieja escuela llamado Rex Calabrese. Rex era una figura imponente que, a diferencia de muchos en el bajo mundo, cuidaba de su comunidad, pagando las facturas del hospital o la renta de aquellos vecinos que lo necesitaban. Rex conocía a cada uno de ellos, lo que mostraba su genuino interés por su gente. Cuando Rex murió sujetando un puro entre sus dedos, el vecindario entero se volcó en un desfile en su honor, y hasta el día de hoy su memoria sigue viva. Al escuchar la historia, Alberto se muestra visiblemente irritado. Para él, las palabras de Oz no son más que un insulto disfrazado de anécdota. Cree que Oz lo está tratando como a un tonto sin importancia, listo para ser despojado de lo que por derecho le pertenece. Oz, en un intento por calmar la situación, le asegura que lo está malinterpretando, pero Alberto ya ha llegado a una conclusión distinta. Todo esto es en realidad parte de un sueño infantil de Oz, una fantasía ridícula que le permite burlarse de él en su propia cara. Con una sonrisa cínica, Alberto se atreve a reírse de Oz llamándolo imbécil repetidamente. El rostro de Oz, normalmente imperturbable, se oscurece. En un arrebato de ira contenida, saca su pistola y vacía el cargador en el cuerpo de Alberto. Al principio, Oz se ríe, incrédulo ante lo que acaba de ocurrir, pero la sonrisa se desvanece rápidamente cuando comprende la magnitud del problema en el que se ha metido. Sin opciones, Oz toma una decisión fría y calculada. Envuelve el cuerpo de Alberto en una bolsa para cadáveres, con una eficiencia casi perturbadora, y aprovecha una última vez el rostro del joven para desbloquear su teléfono. Con el celular en mano, arroja el cuerpo por el hueco de las escaleras, como si de un trozo de carne se tratara, buscando deshacerse de la evidencia lo más rápido posible. Al llegar a su auto, Oz se encuentra con un grupo de ladrones que intentan desmontar los neumáticos. Sin pensarlo dos veces, descarga su pistola contra ellos. Aunque la mayoría logra escapar en medio del caos, Oz acorrala a un joven moreno de aspecto nervioso, un tartamudo llamado Víctor Aguilar. Aterrorizado, Víctor apenas puede hablar y lucha por respirar, completamente paralizado por el miedo. Solo comienza a calmarse cuando Oz baja su arma, percibiendo el origen latino del joven y vislumbrando una oportunidad. Con la calma recobrada, Oz le hace una oferta difícil de rechazar. Vamos, muchacho, vas a ayudarme a cargar ese cuerpo hasta el baúl de mi auto. Víctor, buscando desesperadamente una salida, mira a su alrededor, pero Oz lo detiene con una advertencia escalofriante. El jamón que ves ahí está muerto porque se atrevió a faltarme el respeto. No te conviene escapar, ahora estás tan metido en esto como yo, lo que significa que trabajas para mí. Si no me obedeces, será tu familia la que pague el precio. Sin más opción, Víctor asiente tembloroso. En un gesto de aparente camaradería, Oz le lanza las llaves del auto y le ordena convertirse en su chofer. Mientras conducen por las oscuras calles de Gótica, Oz aprovecha para tomar algunas fotografías del celular de Alberto como prueba, antes de destruir el dispositivo para evitar cualquier posibilidad de geolocalización. Durante el trayecto, Oz observa el documento de identidad de Víctor y descubre que viven en la misma región de la ciudad, lo que provoca una breve reminiscencia de su propia infancia y sus hermanos. Sin embargo, el momento de nostalgia se desvanece rápidamente al llegar a una de las zonas rojas de la ciudad. Al descender del auto, son recibidos por las trabajadoras sexuales del lugar, quienes les lanzan piropos y ofertas con descaro, mientras un grupo de trapitos armados con rifles lanza cumplidos al joven Víctor, quien comienza a entender lo profundamente que ha caído en este sórdido mundo. Oz lo guía hasta el interior de un edificio desvencijado, donde suben por unas escaleras angostas y mal iluminadas. Durante el ascenso, Víctor se percata de que su nuevo jefe mafioso camina con dificultad debido a una prótesis, un detalle que lo humaniza de una manera extraña, pero también lo vuelve más temible. Al llegar al departamento de Eve Carlo, una prostituta conocida en el lugar, Oz le solicita que pase toda la noche con él, no por placer sino para que sirva de coartada. Eve acepta el trato, aunque menciona que estará disponible en unas horas, lo que da a Oz y a Víctor tiempo de sobra para esperar. Ambos se sientan junto a una fogata improvisada en un terreno baldío, rodeados de piezas de automóviles esparcidas sin protección alguna. Con una sonrisa irónica, Oz comenta: si hubieras venido a robar aquí no habrías tenido tantos problemas, pero ya ves, muchacho, la ambición sin un buen plan siempre te meterá en líos. Víctor, abrumado por la situación, solo asiente en silencio. Cuando el amanecer comienza a teñir el cielo de tonos rojizos, finalmente llevan el cuerpo de Alberto a un deshuesadero en las afueras de la ciudad. Sin ceremonias, abandonan el cadáver, pero antes de marcharse, Oz le quita el anillo que Alberto le había mostrado antes, un último gesto de despedida irónico hacia el joven heredero caído. Con el trabajo hecho, Oz se dirige a Víctor. Date la vuelta y contempla el amanecer, le ordena con una voz cargada de una calma que hiela la sangre. Víctor, temiendo lo peor, suplica por su vida, convencido de que Oz está a punto de volarle la cabeza. El mafioso, en cambio, le ofrece un puro, sugiriéndole que lo encienda para tranquilizarse. Mientras Víctor, con manos temblorosas, prende el cigarro, Oz le revela la terrible verdad: debo matarte, muchacho. El cuerpo que acabamos de dejar es el de Alberto Falcone. No puedo permitirme testigos. Víctor, con la desesperación pintada en el rostro, le suplica a Oz una oportunidad, asegurando que tiene ambición y puede serle útil. La firmeza en su voz y sus ansias de vivir no pasan desapercibidas para el pingüino, quien decide concederle una segunda oportunidad. No obstante, con un tono frío y amenazante le advierte: si me fallas, te destriparé como a un pez. Más tarde, Oz lleva al chico a su propio departamento
asiento para que se acomode, mientras Víctor observa con curiosidad las fotografías del mafioso esparcidas por el lugar. Oz se quita la prótesis que oculta su pie deformado, dándole un merecido descanso. La intimidad de la escena no parece amedrentar a Víctor, quien, en silencio, comienza a entender que su nuevo jefe es mucho más que una figura de poder. Es alguien marcado por cicatrices tanto físicas como emocionales. De nuevo en las calles, mientras el auto avanza por una gótica herida, Oz señala con desdén los estragos causados por el acertijo. Mira lo que ese lunático le hizo a la ciudad, dice con asco, sus ojos recorriendo el panorama desolador. Víctor, ahora en el rol de observador, escucha con atención, intentando captar el verdadero rostro de su nuevo mentor. Pronto llegan a un búnker de dinero donde Oz toma control de la situación, da órdenes precisas para que las fotos y documentos encontrados en el celular de Alberto sean enviados al concejal Hadi. A pesar de su reputación como uno de los hombres buenos de la ley, todos saben que Hadi tenía oscuros tratos con los Falcone. Ahora, con estas pruebas en mano, Oz planea extorsionarlo y convertirlo en su nuevo socio, cerrando otro círculo de poder. Oz continúa su inspección del lugar, donde uno de sus empleados le informa que han logrado recuperar solo el 30% del producto, ya que parte del lote estaba contaminado tras haber sido extraído del alcantarillado. Con un pragmatismo brutal, Oz no duda en dar la orden de distribuirlo de todos modos entre los adictos. No sabrán distinguir si está limpio o no, comenta, despreciando cualquier consideración por la higiene. En ese momento, unos de sus hombres traen a un herido, explicando que fueron atacados y robados, aunque el caos reinante impidió identificar a los agresores. Sin tiempo para ocuparse del asunto, Oz recibe una llamada de sus superiores, los grandes capos, quienes exigen su presencia inmediata. Víctor, inquieto, pregunta si creen que ha sido descubierto, pero Oz, con la experiencia que da el manejo del miedo, le responde: probablemente solo quieran tenerme delante para recordarme quién manda y asegurarse de mi lealtad. Poco después, se adentran en una lujosa mansión donde el ambiente de peligro es palpable. Antes de bajar del auto, Oz intenta darle a Víctor algunas órdenes en caso de que lo maten, pero se detiene a mitad de la frase, confiando en que todo saldrá bien. La confianza forzada oculta un nerviosismo subyacente, pero decide avanzar. Una vez dentro, Oz se encuentra cara a cara con Johnny Vitti y Milos Grappa, dos pesos pesados del crimen. Ambos le informan que han decidido trasladar sus operaciones a Robbinsville, una zona con menos presión policial. Oz, siempre estratégico, advierte que sus negocios se verán afectados por ese cambio, pero intenta suavizar la situación al mencionar que han recuperado el 70% de la mercancía, suficiente para mantener la estabilidad. Johnny, imperturbable, le recuerda que tras las inundaciones la policía ha intensificado su vigilancia y las pandillas están en guerra, lo que complica aún más el panorama. Oz, con frustración, replica que mover sus operaciones a Robbinsville solo les hará parecer débiles y que de esa forma están entregando todo el control a los Maroni. Sin embargo, Johnny lo interrumpe de forma tajante: no queremos una guerra entre familias. Ante esta declaración, Oz, siempre astuto, ve una oportunidad para ganarse su confianza. Revela que ha descubierto una nueva sustancia que revolucionará el mercado, mucho más allá del drop, la droga que ha dominado las calles de Gótica. Con mirada firme propone: déjenme supervisar todo el proceso con mi gente en la planta. Ustedes solo tendrán que ver cómo se llenan los bolsillos. De repente, el ambiente de la reunión cambia cuando la hija de Carmine Falcone, Sofía, hace su aparición. Recién salida de Arkham, su sola presencia infunde una mezcla de incomodidad y respeto. Sin rodeos, Sofía se dirige a Oz con una pregunta directa: ¿dónde está mi hermano Alberto? Hasta donde sé, desapareció anoche. Oz, manteniendo su compostura, no responde de inmediato. En lugar de ello, finge estar ocupado negociando más tiempo con Johnny y Milos para conseguir la nueva sustancia. Consigue un plazo de 48 horas para presentar resultados, pero cuando está a punto de marcharse, Sofía lo intercepta en la puerta. La intensidad de su mirada deja claro que no aceptará evasivas. Quiere una respuesta. Exige, sin muchas opciones. Oz la mira fijamente y le asegura: Alberto es un hombre ocupado. Estoy seguro de que está bien y aparecerá pronto. No obstante, Sofía no parece completamente convencida, y mientras se acerca al auto de Oz, su aguda mirada detecta algo inusual: abolladuras de bala en la carrocería. Parece que tu ascenso es digno de admiración, aunque también peligroso, comenta con sarcasmo. Oz responde con rapidez, justificando las marcas en el vehículo como el resultado de un intento de robo frustrado. Sofía lo observa detenidamente, midiendo cada palabra que dice. Luego, en un cambio inesperado, lo invita a comer. A pesar de la evidente tensión, Oz acepta la invitación. En el restaurante, a medida que la conversación avanza, es evidente que la estancia de Sofía en Arkham ha dejado huellas profundas. Aunque pertenece a la clase alta, ha perdido los modales refinados que solía tener. Devora la comida y el alcohol de una manera casi salvaje, sin importarle las miradas curiosas que atrae. En un momento de nostalgia, Sofía recuerda cómo, de pequeños, su padre los llevaba a ella y a Alberto a ese mismo lugar. Les pagaba pequeñas sumas para que mantuvieran los codos fuera de la mesa, inculcando disciplina en cada gesto. Pero ahora, como adulta, Sofía deja a un lado esas formalidades, abrazando el caos que ha dominado su vida desde entonces. A su alrededor, los murmullos se hacen más intensos. Todos en el restaurante la observan, reconociendo a la infame asesina cuya leyenda sigue creciendo. Sofía menciona que, durante su tiempo en Arkham, los guardias la obligaban a leer cada artículo escrito sobre ella, alimentando su propia mitología. La conversación toma
toma un giro cuando Sofía menciona que, la noche anterior, Alberto le había comentado que pasaría primero por el club de Oz antes de dirigirse a su departamento. Aunque ella insistió en acompañarlo, él se lo prohibió. Ambos sabían del negocio en torno a la nueva sustancia, un tema que supuestamente se mantenía en secreto. Sin embargo, ahora escucha a Oz hablar con familiaridad sobre esa misma mercancía, afirmando que revolucionará el mercado. Con los ojos entrecerrados y la voz cargada de sospecha, Sofía le exige saber cómo tiene esa información y por qué se atreve a presentarlo como su propio plan. Esa confianza solo me dice que para ti Alberto no regresará, sentencia con frialdad. Oz, consciente del peligro que representa su siguiente movimiento, cambia su enfoque rápidamente. Alberto y yo estábamos en esto juntos, tenía su total confianza, pero no sabía que tú estabas al tanto. Si lo llegué a mencionar es porque para mí Alberto está en alguna fiesta celebrando y la emoción me llevó a seguir con el plan. Sofía, todavía recelosa, no logra entender por qué Oz estaría tan seguro de ello. Es entonces cuando Oz, con astucia, juega su última carta. Tu hermano es un adicto. Lo siento si te ofende, pero esa es la verdad. Si no confías en mi palabra, puedes preguntarle a Eve Carlo, con quien pasé la noche. Nunca vi a Alberto. La explicación parece surtir efecto. Los ojos de Sofía, antes llenos de sospecha, se suavizan momentáneamente. Aunque todavía parece procesar todo lo dicho, se relaja un poco. Antes de marcharse, deja algo muy claro. A diferencia del resto, yo no te subestimo, Oz. Con esa última advertencia, se levanta dejándolo sumido en un silencio tenso. Después de la tensa conversación con Sofía Falcone, Oz y Víctor se desplazan por la ciudad utilizando el metro, atravesando las entrañas de Gótica hasta llegar a un estacionamiento apartado. Allí, Oz recupera uno de sus autos, un vehículo discreto pero elegante, y juntos viajan hacia la casa de su madre, Frances Cobb. A su llegada, Oz agasaja a su madre con un lujoso collar, mientras le informa que deberán hacer un viaje pronto. Sin embargo, durante la conversación, Oz se percata de que su madre no ha estado tomando sus pastillas, lo que provoca que incluso alucine, creyendo ver niños corriendo por su casa. Al notar la presencia de Víctor, Frances se altera. Con la paranoia propia de su estado mental, lo ordena marcharse inmediatamente. No obstante, Oz la calma, presentando a Víctor como su nuevo asistente, quien también ayudará a cuidarla. Esta presentación, lejos de calmarla, desata la furia de Frances. En un arranque de ira, lo acusa de faltarle al respeto, sugiriendo que el collar es solo una mentira disfrazada de obsequio. Exige saber qué ha hecho su hijo para estar ahí, en ese momento con ella. Ante la presión y sin más alternativas, Oz le confiesa la verdad. Mató a Alberto Falcone, y la recién liberada Sofía Falcone ya lo sabe, o al menos lo sospecha. Al escuchar que el asesinato fue producto de una burla, Frances cambia de tono. Lo mira con una mezcla de decepción y orgullo, y le recuerda que no crió a un cobarde, sino a un niño fuerte, grande e invencible. Le deja claro que lo que hizo no fue un acto impulsivo, sino la materialización de un deseo profundamente arraigado. Desde su perspectiva, Oz está cada vez más cerca de apoderarse de la ciudad. Estas palabras, lejos de ser un reproche, son una validación de su fuerza y ambición. Al día siguiente, Oz encomienda a Víctor su primera gran tarea. Sin embargo, al ver que este duda sobre si podrá cumplir con la misión, Oz lo enfrenta directamente. Sé que tu edificio fue destruido con la inundación, y no estoy seguro si tenías familia, pero sobreviviste. Y ahora, como me dijo mi madre, tienes que preguntarte qué clase de vida quieres. ¿Vas a seguir con pequeños robos o vas a aspirar a una vida de lujos como los Falcone? ¿Una vida sin hambre ni peligro, rodeado de criados? Porque este mundo no está hecho para gente como nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que reclamarlo, si estamos dispuestos a pelear por él. Pude haberte matado hace unos días, pero no lo hice, porque vi en ti a alguien que necesita un guía como yo. Con estas palabras cargadas de ambición y promesas de poder, Víctor finalmente acepta la misión. Tras su aceptación, desaparece, listo para cumplir con lo encomendado hasta nuevo aviso. Por su parte, Oz tiene otro encuentro crucial. Se adentra en las profundidades de la prisión para visitar a Salvatore Maroni. Con una mezcla de cautela y estrategia, Oz le explica su fatiga con los Falcone y su deseo de cambiar de bando. Ofrece sus servicios a Maroni y su familia. Salvatore, con su característico sarcasmo, se muestra sorprendido. Hasta donde yo sé, a ti te gustaba comer las migajas que caían del trasero de los Falcone. Oz, imperturbable, prosigue. Le explica que los Falcone que quedan en pie son solo sombras de lo que fueron, viejos que han olvidado lo que significa ensuciarse las manos. Por eso lo contratan a él, alguien con acceso directo al drop y a toda la gama de sustancias que circulan por la ciudad. Y además le revela una información valiosa. Los Falcone están a punto de cerrar sus fábricas y trasladarse. Como le han dado a él el control de la logística del traslado, Oz puede proporcionarle a Maroni la información necesaria para fingir un robo de la mercancía y las máquinas. Después ambos se repartirían las ganancias. Maroni, sin embargo, no se muestra del todo convencido. Oz, leyendo su expresión, da un golpe final. No olvides que fue Carmine Falcone quien te arrebató el respeto. Sé que eso es lo que más extrañas. Conmigo a tu lado podemos derribar el imperio de los Falcone y devolverlo a donde pertenece. Las palabras de Oz, cargadas de promesas de poder y venganza, resuenan en la celda. El silencio de Maroni no es de desconfianza, sino de reflexión. La oferta está sobre la mesa y ambos saben que Gótica está a punto de cambiar de manos. Salvatore, desconfiado, le exige a Oz saber qué es lo que realmente busca con su oferta. Recuerda todas las viejas tradiciones y maniobras que Oz ha llevado a cabo en el pasado, y con el ceño fruncido le ordena que se marche. Oz, sin perder la compostura, acepta
retirarse, pero antes promete que volverá en unos días, sugiriéndole que lo piense mejor. Sin embargo, Salvatore no se muestra interesado y continúa despidiéndolo con un enfático: "Al diablo contigo". Justo cuando Oz está a punto de marcharse, saca un objeto que deja a Salvatore inmóvil: el viejo anillo del mafioso. Al entregárselo, Oz sugiere con una sonrisa enigmática que el anillo es mucho más valioso de lo que parece. Salvatore, sorprendido, lo observa en silencio mientras Oz abandona la prisión. De regreso en Gótica, mientras se acerca a su club, Oz percibe que algo anda mal. A lo lejos distingue a Sofía Falcone y a sus matones apostados en las cercanías. Al darse cuenta de que no es seguro quedarse, intenta alejarse desapercibido, pero Sofía reconoce el color de su auto, lo que da inicio a una peligrosa persecución por las calles de la ciudad. Durante la frenética carrera, Oz intenta contactar a Víctor, pero no recibe respuesta. A medida que la tensión aumenta, el camino queda bloqueado, obligando a Oz a abandonar el auto y adentrarse a pie entre la multitud de las calles. Los hombres de Sofía hacen lo mismo, persiguiéndolo sin descanso. Sin embargo, Oz tenía un plan. En lugar de huir entre la gente, se había escondido en el baúl de su propio coche, confiando en que sus perseguidores no lo descubrirían. Uno de los matones de Sofía, sin embargo, lo encuentra. Antes de que pueda alertar a los demás, Oz lo desarma y en un acto rápido y brutal, le clava un cuchillo en el ojo. Justo cuando está a punto de rematarlo con un disparo, un autobús escolar atropella al hombre, llevándoselo por delante. Oz, satisfecho por el golpe de suerte, esboza una sonrisa, pero la felicidad es efímera. Sin verlo venir, otro de los matones lo noquea de un golpe certero. Oz despierta poco después, desnudo y atado, mientras una pistola se desliza dentro de su boca. Sofía, con una mirada fría y calculadora, comienza a hablarle: "¿Sabes? En Arkham los guardias me hacían esto todos los días. Me golpeaban hasta que dejé de sentirme humana, hasta que me convertí en una cosa. Pero era mi hermano quien me visitaba cada semana. Él me daba valor, me prometía que había algo por lo que luchar". Su voz adquiere un tono más oscuro mientras mira a Oz con intensidad. "Dime, ¿me ves como algo más que una cosa con la que jugar?". Luego, revela que al investigar en su club no encontró nada incriminatorio, pero el color de su auto la llevó a los ladrones que intentaron robarle los neumáticos. Con un gesto frío, Sofía muestra a Oz que capturó a uno de ellos, quien le confesó que todo ocurrió la misma noche en que Alberto desapareció. Oz, imperturbable, finge ignorancia. "No conozco a ese chico", asegura. Ante su respuesta, Sofía, sin pestañear, ejecuta al joven ladrón frente a él. "¿Me sigues considerando una loca?", Sofía pregunta, notando la incredulidad en los ojos de Oz. Sin más preámbulo, Sofía toma un cuchillo y comienza a torturarlo, cortándole las axilas mientras le pregunta repetidamente si realmente cree que está loca o si todo es, como él piensa, una simple conspiración creada por su mente demasiado emocional. La tortura continúa hasta que Sofía le exige una respuesta: "Dime que mi hermano está vivo". Sin embargo, el interrogatorio se interrumpe bruscamente cuando el estruendo de un auto estrellándose dentro de la mansión llama la atención de todos. Sofía corre a investigar y descubre con horror el cuerpo de su hermano Alberto en el baúl del vehículo. Una nota simple pero devastadora cuelga del cadáver con una sola palabra: revancha. Al acercarse, su dolor aumenta al ver que a Alberto le falta el dedo que portaba el anillo de su padre. Los desgarradores gritos de Sofía resuenan en toda la mansión, despertando en Oz una sonrisa maliciosa. La venganza estaba completa. Más tarde, ya libre, Oz se reúne con Víctor. Tras felicitarlo por el éxito del plan, lo interroga: "¿Por qué no seguiste mis indicaciones? Te dije que enviaras solo la cabeza con el meñique, habría sido más poético". Víctor, algo desconcertado, responde: "Cuando estaba por hacerlo, la imagen de los órganos y los huesos me detuvo. No pude, así que lo entregué completo". Oz, tras reflexionar un momento, acepta la respuesta. No importa, Sofía entendió el mensaje, y con Salvatore Maroni teniendo el anillo de su padre, estamos fuera de sospechas. Finalmente, con una sonrisa satisfecha, Oz concluye: "De ahora en adelante tomaremos más riesgos, y como demostraste que tienes potencial, he decidido que serás mi compañero". Todo continúa en un flashback del pasado, donde Sofía avanzaba lentamente por los oscuros pasillos de Arkham, mientras los ecos de gritos distorsionados por la locura resonaban a su alrededor, provenientes de sus compañeros. Era un día particular, uno en el que sería llevada al pabellón de visitas. Allí la aguardaba su hermano, Alberto. Al verlo, una sonrisa de alivio iluminó su rostro, feliz por saber que no había sido olvidada. Sin embargo, esa expresión de gratitud pronto se desvaneció al percatarse de algo perturbador. A Alberto le faltaba un dedo. Con una promesa de liberarla algún día, él intentó calmarla, pero antes de que sus palabras pudieran asentarse, una figura sombría emergió tras él, disparando un tiro certero que lo abatió al instante. Las alarmas resonaron con furia y una pesada cortina de acero descendió, sellando a Sofía en su lugar seguro, mientras su respiración se aceleraba y la ansiedad la invadía. De repente, la realidad se disolvió. Sofía despertó de su trance, dándose cuenta de que estaba en medio de una sesión terapéutica con el doctor Julian Roche. El médico apagó las luces hipnóticas que la habían llevado a ese estado y rápidamente se acercó a ella, intentando calmarla. Aún en shock, Sofía no podía sacudirse la imagen de su hermano muerto de su mente. Con una técnica de respiración precisa, Julián logró devolverle la calma, pero sus intenciones no eran del todo inocentes. Aprovechando el momento, su mirada llena de insinuación se posó en Sofía, cuya belleza no había pasado desapercibida para él. Sofía, consciente del juego del doctor, retrocedió de inmediato. Julián intentó persuadirla para que se quedara, asegurándole que allí estaba a salvo, pero
ella, ahora más lúcida, comprendía que su verdadero hogar, Gotham, nunca le ofrecería seguridad. Mientras tanto, Oz, bajo una tormenta implacable, esperaba en las afueras de Arkham. La lluvia no solo empapaba su cuerpo, sino también sus pensamientos, llenándolos de incertidumbre. Finalmente reunió el valor necesario para entrar y enfrentarse a Salvatore, quien, acompañado de su familia, lo esperaba con fría determinación. Salvatore lo acusó de haber orquestado una traición, de manipular las circunstancias para que se desatara una guerra con los Falcone. Oz se defendió explicando que simplemente había aprovechado una oportunidad. En las calles se rumoraba que solo Salvatore tenía el poder para enfrentarse a los Falcone. Salvatore, impasible, le dejó claro que, si quisiera, podría revelar a los Falcone la verdad sobre la guerra y la muerte de Alberto, protegiendo así a su propia familia del desgaste. Sin embargo, Oz, siempre astuto, le señaló que no había quitado el anillo, un símbolo de su dominio. Ahora le insistió, era el momento perfecto para atacar a los Falcone, pues estaban heridos y distraídos. Además, Oz aseguraba tener un vínculo con Luca Falcone, el nuevo líder, un hombre cobarde que seguía sus consejos. La esposa de Salvatore, observando la interacción, añadió que, aunque Oz fuera un hombre despreciable, podría convertirse en un sabueso útil y obediente. Con esa premisa, Salvatore aceptó su culpabilidad en la muerte de Alberto, pero exigió que Oz cumpliera con su parte del trato. Le presentó a Herbat, uno de sus capos, quien estaría a cargo de la entrega del drop. Oz, con un tono enigmático, reveló los detalles del robo planeado contra los Falcone. La ruta hacia Robbinsville atravesaría los barrios y el drop estaría oculto en barriles de agua de emergencia, transportados en un camión de la FEMA. Mientras ultimaban los preparativos, Oz se acercó a Castillo, un viejo enemigo, para asegurarse de que no quedaran resentimientos. Antes de partir, Oz se preparó para seguir el camión en una camioneta trasera. Sin embargo, su plan cambió abruptamente cuando Johnny apareció, exigiendo que abordara el camión principal. Oz protestó asegurando que ya todo estaba bajo control, pero Johnny le recordó que el camión estaba blindado y que la operación había sido su idea desde el principio. Sin más opciones, Oz obedeció. A medio camino, mientras atravesaban un desnivel, notó que Herbat y sus hombres los seguían de cerca, esperando el momento oportuno para atacar. Consciente de que se avecinaba un tiroteo, Oz decidió distraer a los guardias del camión contando un chiste que comparaba a la mafia con el gobierno. Herbat entonces eliminó al primer vehículo de escolta y al chofer del camión. Acto seguido, Oz, en perfecta sincronía, ejecutó a los guardias que custodiaban el interior. Herbat ingresó al camión y aunque Oz le ordenó no disparar para no dañar la gota, el chofer, que aún estaba vivo, abrió fuego, provocando que el camión se estrellara violentamente contra un montón de basura. Oz, aturdido pero vivo, surgió del caos. Afuera vio a Castillo desprotegido, listo para acabar con él. Pero justo en ese momento llegaron los refuerzos de los Falcone. Sin perder el ritmo, Oz cambió de bando y en una maniobra calculada ejecutó a los sobrevivientes del grupo de Herbat antes de huir junto a Castillo. Cuando Sofía se enteró de lo sucedido, regresó a su mansión, donde sus gánsteres hablaban de Oz con reverencia, como si de un héroe se tratase. Cuando finalmente se reúne con los líderes, los encuentra enfrascados en una acalorada discusión con Oz, a quien acusan de no haber defendido adecuadamente el cargamento. Oz, en su defensa, señala que la verdadera causa del desastre es la debilidad que ellos mismos proyectan, alegando que si no fuera por él, todos habrían perecido. En medio de la tensión, Sofía interrumpe dejando claro que lo que realmente importa no es el dinero perdido, sino la humillación que acaban de sufrir. Su única prioridad, afirma con determinación, es vengar a su hermano. Johnny intenta calmar los ánimos, asegurando que los Maroni pagarán en su momento, pero Sofía, con mirada penetrante, le sugiere que quizá tengan un traidor en sus filas, ya que los enemigos sabían tanto la ruta como el nombre del camión. Johnny desestima la idea, tachándola de una mera sospecha sin fundamento, pero Luca, con un tono de autoridad, exige respeto hacia su sobrina, zanjando la discusión. Luego, ordena reforzar la seguridad de su hogar y de los almacenes. Antes de finalizar la reunión, Luca se dirige a Sofía con voz grave, reconociendo que, al igual que su padre, ella tiene un instinto infalible para detectar las mentiras, pero le pide que confíe en sus decisiones sobre el curso de acción a seguir. Ya fuera del salón, Oz se cruza con Sofía y la intercepta. En un tono que mezcla sinceridad y manipulación, le asegura que, a pesar de sus diferencias, está de su lado, pues cree firmemente en la teoría del infiltrado y le propone investigar juntos. Sin embargo, Sofía no se deja engañar fácilmente y duda de sus intenciones. Ante su desconfianza, Oz se muestra más directo, le asegura que el lugar de Sofía no es el de una simple peona, sino que debería estar en el trono de los Falcone y no su tío. Además, añade que el traidor podría ir tras ella y como todos en el entorno la consideran una amenaza inestable, nadie se tomará la molestia de protegerla. Para demostrar su lealtad y poder, Oz le sugiere a Sofía tomar las riendas de la operación con el nuevo cargamento de Gota, pero Sofía, perspicaz como siempre, se da cuenta de que Oz no busca más que salvar lo poco que le queda de dignidad, desesperado por obtener su favor. Sin más, lo deja claro, ella no será quien lo salve. Más tarde, Oz se reúne con Víctor y mientras recorren las calles de Gotham, Oz expresa su desprecio por los Falcone, recriminándoles que no lo respetan lo suficiente. Ya en un lugar más discreto le explica a Víctor que no pueden matar a Sofía, pero para ganarse su confianza le entregarán a un falso infiltrado.
Víctor, aunque más nervioso de lo habitual, escucha atentamente, al punto de cometer errores torpes hasta con la comida. Oz, con una sonrisa irónica, le relata cómo conoció a Pinchy en el club Garza Azul, un sitio frecuentado por los Falcone. Recuerda que Pinchy, impresionado por la forma en que Oz se hacía cargo de todo, le ofreció trabajo como chofer, aunque en ese momento no sabía que conseguiría el puesto. Oz robó un auto y condujo como un maniático para aprender. Poco después, Pinchy fue asesinado cuando Carmine lo descubrió hablando con los federales. En ese instante, Oz recibe una inesperada visita de Eve y un grupo de drag queens quienes parecen animar el ambiente. Entretanto, Sofía, mientras atraviesa la ciudad, escucha en la radio a los periodistas burlándose de ella, llamándola el ahorcado y ridiculizando el hecho de que haya sido liberada de Arkham. Llega a un bar y tras escuchar a un hombre preguntar por el drop y no recibir respuesta, se le acerca, reconociéndolo como un detective que había trabajado para su padre. El hombre intenta huir, pero Sofía, con una fría serenidad, lo acorrala y le ofrece una dosis de gota como regalo. Le explica que han sido asaltados por los Maroni y que sospecha de un traidor. Al principio, el detective se resiste, consciente del peligro que implica investigar a los Falcone, pero al recibir un generoso adelanto, acepta el encargo. Durante la misma noche, Víctor, aún nervioso, recibe un mensaje de alguien llamado Graciela, mientras Oz pronuncia un discurso a los miembros de su equipo que sobrevivieron al robo. Al notar que Víctor sigue distraído, Oz decide presentarle a Roxy, una joven que trabaja en OnlyFans. A solas, ella le pregunta de dónde proviene. Víctor le cuenta que es de Crown Point, un lugar devastado por la inundación. Roxy, comprendiendo la delicadeza del tema, cambia de tono y le pregunta cómo conoció a Oz. Con cierta reticencia, Víctor le explica que trabaja como su chofer, lo cual deja impresionada a Roxy. Mientras tanto, Oz examina unas fotos que obtuvo de Johnny con la mujer de otro hombre esa misma noche. Poco después, Eve lo confronta sin rodeos, dejando claro que sabe que él fue quien mató a Alberto y advirtiéndole que su comportamiento está poniendo en riesgo tanto a ella como a sus amigas. Oz asegura con confianza que no hay razón para temer, pues posee un archivo comprometedor de Johnny, que si cae en manos de Luca, hará que este último pague caro. Eve, algo escéptica, comenta que Johnny parece intocable, pero Oz, con una sonrisa cínica, le recuerda que en ese negocio nadie lo es. Ante esto, Oz le promete que abrirá otro club para ella y sus amigas, y que entregará las fotos incriminatorias a Luca durante el funeral que se celebrará mañana. Le pide con tono suave pero firme que confíe en él. Eve, preocupada, se posa sobre él, insinuando que no desea que Sofía Falcone toque a su puerta. Sin embargo, Oz le asegura con tranquilidad que ya ha lidiado con situaciones similares en el pasado y que Sofía no representa un peligro real para él. Mientras tanto, Sofía despierta sobresaltada de una pesadilla, descubriendo que se ha rasguñado el cuello en medio del mal sueño. Por otro lado, Oz recibe una llamada urgente y se apresura a llegar a casa de su madre. Al llegar, descubre que Francis fue hallada deambulando sin rumbo, buscando asistir a una misa, aunque no era domingo. A solas con ella, Oz ambienta la sala con música suave, invitándola a bailar. Durante ese momento íntimo, Francis le recuerda su promesa de darle una vida mejor, lejos del encierro en esa casa. Oz, con voz calmada, le asegura que está trabajando arduamente para cumplir con esa promesa, antes de que la advertencia sobre el inicio del funeral interrumpa la conversación. Oz y Víctor se marchan. Al llegar al funeral, Oz observa cómo una multitud rodea el lugar, clamando por la detención de Sofía. Mientras Luca pasa cerca de él, Oz le muestra un sobre que contiene las fotos comprometedoras, pero es fríamente ignorado. Al ver a Sofía sola, decide acercarse. Sofía le comenta que no lo vio en la misa, a lo que Oz responde que estuvo en la parte trasera siempre presente. En un intento por generar empatía, Oz le cuenta que cuando sus hermanos murieron, su madre no pudo levantarse de la cama y por tanto no hubo una misa para ellos. Sin embargo, una noche su madre apareció frente a él sonriente y elegantemente arreglada y lo llevó a un club de jazz donde bailaron toda la noche en honor a sus hermanos. Después de esa noche, su madre decidió seguir adelante y cuidar de él. Con tono grave, Oz le advierte a Sofía que tenga cuidado con su dolor, pues si lo deja crecer podría consumirla. Una vez que Sofía se retira, Oz recibe un mensaje anónimo solicitando una reunión. Por otro lado, Sofía se encuentra con el detective, quien le revela que ha capturado a Herbad, uno de los implicados en el robo del drop. Lo mantiene sedado con morfina. Sin vacilar, Sofía ordena a Castillo que lo encierre en el sótano hasta que ella disponga de tiempo para ocuparse de él. Mientras tanto, Oz se reúne con Nadia, la esposa de Salvatore, quien exige explicaciones sobre el secuestro de Herbad. Oz niega cualquier implicación de Luca y culpa a Sofía, asegurando que ésta actúa por su cuenta, movida por la locura. Nadia, con el ceño fruncido, lo recrimina por no controlar los movimientos de los Falcone y, considerándolo negligente, lo acusa de haber roto su palabra, lo que le costó la vida de Herbad. Sin dudarlo, da la orden de ejecutar a Oz. No obstante, justo antes de que su sentencia sea cumplida, Oz se salva entregándole las fotos comprometedoras de Johnny, en las que se lo ve manteniendo una relación clandestina con la esposa de Luca, su amante desde hace años. Oz, astuto, asegura conocer otros secretos que podrían serles útiles. Nadia, tras un momento de reflexión, decide perdonarle la vida, pero le ordena liberar a Herbad, advirtiendo que si este habla, contará
alertará a los Falcone sobre su traición. Durante el funeral, Sofía se siente el centro de atención de los presentes, quienes la observan como si fuese una atracción de circo. Aunque trata de mantener la compostura y demostrar buenos modales, sus instintos la traicionan y acaba comiendo con un comportamiento casi animal, lo que intensifica la sensación de ser observada y juzgada. Mientras se dirigen a la mansión Falcone, Oz le comenta a Victor que probablemente están entrando en una emboscada orquestada por Sofía, pero que no tienen otra opción más que confrontarla. Le ordena entonces infiltrar unas joyas en el auto de Johnny. Victor, nervioso y lleno de dudas, titubea, pero Oz, con una mezcla de firmeza y manipulación, le infunde confianza, asegurándole que si el plan sale bien, Johnny será el único en cargar con las consecuencias. Ya dentro de la mansión, Oz encuentra a Castillo vigilando la entrada del sótano mientras mantiene una conversación telefónica con Sofía. En lugar de enfrentarlo, Oz decide acercarse a Johnny y lo felicita con una falsa sonrisa por haber capturado a Erbad. Confundido, Johnny no comprende de qué habla, lo que ofende a Oz, quien finge indignación por el hecho de que haya alguien en el sótano y no se lo haya informado directamente. Ante esto, Johnny se dirige al lugar para investigar. Mientras tanto, Sofía queda atrapada por la proyección de antiguos videos de su infancia y juventud, en los que aparece Alberto, su difunto hermano, a su lado. Su prima Carla se acerca, entreteniéndola con recuerdos de las fiestas que solían organizar en el pasado. Todo parece ir bien hasta que la hija de Carla aparece. Al observarla de cerca, Sofía nota la incomodidad y el miedo que provoca en Carla. A pesar de ello, decide jugar un poco con la niña y le aconseja a Carla que la proteja. Poco después, Johnny le informa a Sofía que Luca desea verla. Mientras tanto, Victor intenta ejecutar el plan infiltrándose en el auto de Johnny, pero uno de los guardaespaldas lo intercepta. Viéndose rodeado, Victor no tiene otra opción que huir. Oz, por su parte, aprovecha la distracción que genera la reunión de los Falcone para llegar al sótano, ahora desprotegido. Allí despierta a Erbad y le promete que, por órdenes de Nadia, lo ayudará, pero con una condición. Cuando lo interroguen, debe mencionar el nombre de Johnny. Sin embargo, en ese momento, Victor lo llama para advertirle que no pudo infiltrar las joyas en el auto de Johnny y que está siendo perseguido. Ante esta situación, Oz decide cambiar el plan. Sin dudarlo, elimina a Erbad para asegurarse de que no pueda hablar y evitar cualquier posible sospecha hacia él. Con esto resueltos, Oz regresa a la ceremonia. Cuando los Falcone finalmente bajan al sótano, solo encuentran el cadáver de Erbad. Al descubrirlo, Luca ordena reunir a todos los que participaron en el traslado del cargamento robado. Uno por uno, los presentes son requisados en busca de una navaja, mientras Oz se da cuenta de que no se deshizo de la suya y trata de ocultarla en su saco. Johnny también es llevado a la sala y, aprovechando la oportunidad, Oz lo acusa sin dudar de ser el traidor, lo que provoca una pelea que Castillo tiene que separar. Luca interviene para restaurar el orden, declarando que uno de los presentes es el traidor y que esa misma noche lo descubrirá. La revisión continúa hasta que encuentran la navaja, pero sorprendentemente está en la ropa de Castillo, a quien Oz, con astucia, había incriminado. Castillo, desconcertado, insiste en que no es suya, pero Sofía, convencida ahora de que él fue quien asesinó a su hermano, exige una pistola para tomar venganza con sus propias manos. Antes de que pueda actuar, Luca se adelanta y ejecuta al supuesto traidor. Momentos después, Sofía recrimina a su tío por haberle arrebatado el placer de vengar a su hermano, pero Luca le recuerda fríamente que él toma las decisiones y que ha decidido enviarla a Italia, lejos de Gotham, por su propia seguridad. Sin más opciones, Sofía acepta a regañadientes. Mientras tanto, bajo las órdenes de Johnny, Oz se ve obligado a deshacerse de los cuerpos de Castillo y Erbad en el bosque. Para ello, hace que Victor cave una fosa, pero una vez que ha terminado, le ordena que se acueste en el fondo junto a los cadáveres. Quiere que experimente lo que es sentir la muerte cerca, recordándole que estuvo a punto de morir esa noche por sus errores. Con dureza, Oz le explica que fue él quien tuvo que colocar las joyas y el arma incriminatoria, pues Victor falló. El joven pide perdón desesperadamente, pero Oz le deja claro que si quiere sobrevivir, debe aprender a pensar rápido y adaptarse, tal como él lo hizo en su tiempo con Carmine, cumpliendo cada orden por difícil que fuera. Tras darle una lección, Oz permite que Victor salga de la fosa, justo cuando recibe una llamada de Sofía. La escena cambia y vemos a Oz reunirse con ella en el cementerio. Sofía le revela que, al investigar a Castillo, descubrió que tenía en su poder los diamantes de su hermano, lo que justificaba su ejecución. Aunque ha perdido a Alberto, ella se niega a ser apartada del negocio por los ancianos de la familia. Determinada a tomar el control de los Falcone por la fuerza, le propone a Oz unirse a su equipo. Sin dudarlo, Oz acepta su oferta. Todo continúa con un flashback que nos traslada al pasado de Victor, mostrándolo en un día habitual de su vida en el barrio. Caminando por las calles, se encuentra con su novia Graciela, quien le reprocha su tardanza, advirtiéndole que los están esperando en el tejado. Victor se disculpa de inmediato, pero antes de ir con ella, sigue su trayecto hacia su casa, donde su familia está reunida, escuchando las noticias que anuncian que la candidata a la alcaldía, Bella Real, lidera cómodamente las encuestas. Al llegar, tras dejar las compras a su padre, Victor decide armarse de valor y sugerirle que su jefe debería pagarle más por su arduo trabajo. Su padre, sereno, responde que está confundido
conforme con lo que tiene. En ese instante su hermana interviene, señalando que claramente se aprovechan de él. Víctor, con más confianza, le expresa a su padre que actuar como si desear más fuera negativo o como si no quisiera una vida mejor es injusto. Sin embargo, su padre, con firmeza, le recuerda que viven con más comodidades que antes, lo cual para él es más que suficiente. Ante este argumento, la hermana de Víctor le aconseja dejar el asunto. Víctor, algo frustrado, accede al darse cuenta de que Graciela lo está esperando. Su madre, en tono amable, le sugiere invitarla a almorzar, pero Víctor menciona que ya tiene organizado ver juntos los fuegos artificiales de las elecciones. Antes de marcharse, su padre le pide saber si Calvin, su amigo cuyo primo tiene conexiones turbias, estará presente. Víctor, un tanto a la defensiva, asegura que Calvin está limpio y exige que lo dejen en paz para poder reunirse con sus amigos. Finalmente, su padre cede y le permite irse. Al caer la noche, Víctor y sus amigos se encuentran en el tejado de un edificio vecino, donde todo parece transcurrir con normalidad hasta la llegada de Calamar, el primo traficante de Calvin. Graciela, incómoda con su presencia, decide alejarse, lo que obliga a Víctor a seguirla. En ese momento, Graciela confiesa su deseo de irse del barrio, al que califica de basurero. Él intenta animarla, sugiriéndole que embellezca su departamento con flores, señalando que desde esa altura el barrio no parece tan mal lugar. Además, admite que le gusta Gotham por su naturaleza salvaje, donde todo es posible. Justo entonces, los fuegos artificiales que inician el espectáculo son interrumpidos por una serie de explosiones que sacuden varios puntos de la ciudad en rápida sucesión, desatando el caos. Víctor y los demás observan horrorizados cómo el agua del río comienza a desbordarse, formando una ola gigantesca que arrasa las calles con fuerza imparable, dirigiéndose hacia el edificio donde reside su familia. Desesperado, Víctor trata de llamar a su madre para advertirle, pero apenas unos segundos después, la devastadora ola impacta el edificio, destruyéndolo por completo y llevándose las vidas de sus seres queridos en un instante. Víctor, paralizado por la impotencia, no puede hacer nada más que observar el trágico desenlace. De vuelta al presente, Oz le informa a Víctor que esa noche será crucial. Sofía les entregará la mina de oro con el nuevo drop. Víctor, desconcertado, le recuerda que hasta el día anterior, él y Sofía eran enemigos. Oz aclara que por ahora son socios, ya que cuando Luca descubra que su sobrina no cooperará, los Falcone la eliminarán. Sin embargo, para entonces, Oz ya habrá tomado el control del drop. Aún inquieto, Víctor expresa sus dudas, mostrando nerviosismo e incomodidad. Oz, con una sonrisa calculadora, le asegura que, aunque fracasó con las joyas, ya lo ha perdonado, ya que aprendió de sus errores. Le exige concentración para esa noche, pues Víctor será quien los transporte a él y a Sofía. Para motivarlo, Oz decide pagarle su primer salario, $1000 en efectivo. En ese instante, Sofía llama a la puerta. Simultáneamente, Oz recibe una llamada de Salvatore, por lo que le ordena a Víctor entretener a Sofía mientras él se ocupa. Aunque Víctor se siente intimidado por su reputación de ser la ahorcada, Oz le recomienda no prestar atención a los rumores de las calles. Sin muchas alternativas, Víctor abre la puerta y le dice a Sofía que debe esperar, ya que su jefe está cambiándose. Una vez dentro, Sofía examina el lugar y al acercarse a Víctor comienza a interrogarlo. Él le cuenta que conoció a Oz cuando trabajaba como mecánico en su auto y lo impresionó tanto que terminó contratándolo como su chofer. Mientras Sofía lo observa, lleva un cigarrillo a sus labios. Víctor, intentando ser cortés, ofrece encenderlo, pero sus nervios lo traicionan y no logra encender el fuego. Sofía, indiferente, enciende su cigarrillo sola, lo que la intriga aún más sobre el joven ayudante de Oz. Luego, revela que en el pasado Oz fue su propio chofer. Justo en ese momento aparece Oz y todo sigue el plan, hasta que Sofía decide que sea Oz y no Víctor quien los conduzca esa noche. Sin más que hacer, Víctor aprovecha para llamar a su novia tras mucho tiempo, buscando tranquilizarla y asegurarle que sigue con vida. Mientras tanto, Oz y Sofía llegan al depósito, donde ella paga a sus traficantes con las joyas de Alberto, mientras la mercancía entra disfrazada como desechos hospitalarios. Al ver esto, Oz comprende que el producto proviene de Arkham y exige una explicación. Sofía lo guía hasta un laboratorio, donde presenta a su químico Trey Bloom, quien los conduce hasta el área de cultivo, revelando que todo se origina en una plantación de hongos. Al descubrirlo, Oz se siente decepcionado y advierte a Sofía que esos productos se consiguen fácilmente en cualquier rincón de la ciudad, insinuando que su tiempo en prisión la ha alejado de la realidad. No obstante, Sofía procede a mostrarle que en realidad se trata de una especie rara de hongos, cuya savia filtrada produce un potente estimulante eufórico. Al ver que Sofía se ríe de su comentario, Oz le responde con una sonrisa irónica, preguntándole si acaso ya había probado la droga mientras estaba en Arkham. Acto seguido, Sofía le informa que tienen un pequeño lote de prueba disponible, y como no puede usar los contactos de Luca para distribuirlo, ahora será Oz quien deba demostrar su valía consiguiendo un nuevo distribuidor. Mientras tanto, vemos que Víctor cita a Graciela en el departamento de Oz. Tras un abrazo de felicidad al comprobar que sigue vivo, ella le pregunta si ha estado en contacto con Calvin, ya que él desapareció justo cuando Víctor también lo hizo. Víctor lo niega rápidamente y le cuenta que ahora trabaja como chofer para el dueño de un club, razón por la cual puede quedarse en ese lujoso departamento. Tras esa explicación, Víctor se inclina hacia Graciela para besarla, pero ella lo detiene abruptamente para confesarle que se irá a California. Le explica que su escuela ha quedado bajo el agua y que ya no soporta vivir en el campamento
ámbito de la FEMA. Víctor se opone, alegando que su vida está en Gotham, pero Graciela le recuerda que ambos han perdido a sus familias y que es hora de empezar a pensar en el futuro. Víctor, sin muchas opciones, trata de mostrarse fuerte, pero Graciela percibe su tristeza. Con ternura le dice que si ese trabajo no es lo que realmente desea, él también puede marcharse con ella y comenzar de nuevo. No obstante, Víctor no está seguro de poder hacerlo. Le confiesa que su jefe, además de ser el dueño del club, es un gángster y teme lo que podría suceder si simplemente desaparece, pues podría considerarlo una traición. Graciela, convencida, reafirma que debe irse. Justo entonces, Oz le envía un mensaje a Víctor informándole que está de vuelta. Antes de que Graciela se marche, Víctor le da dinero para su viaje y de manera inesperada le pide que compre un boleto extra, insinuando que tal vez se uniría a ella. Por otro lado, cuando Sofía regresa a la mansión de los Falcone, es confrontada por Johnny, quien la increpa, exigiendo saber dónde había estado. Sofía, furiosa, lo reprende por tener tantos hombres custodiando la mansión, mientras que los suyos son asesinados en plena luz del día en las calles. Johnny, sin inmutarse, le recuerda que es Luca quien toma las decisiones, siendo la cabeza de la familia. Además, le entrega un boleto de ida a Italia, comprado especialmente para ella, insinuando que ya no es bienvenida. Sofía lo desafía, pero Johnny, impasible, le deja claro que, a pesar de saber que está desequilibrada, no le teme, pues solo la ve como una niña malcriada que finalmente recibió lo que merecía. Con frialdad, le advierte que tiene 2 días para marcharse, o de lo contrario, delatará su ubicación a sus enemigos. Al día siguiente, Oz y Sofía se encuentran en Chinatown, donde se espera que se reúnan con Link Tsai, el hombre que Oz desea como distribuidor. Sofía, sin embargo, no entiende por qué recurrir a él y no a su jefe, Feng Zhao. Ante esto, Oz le explica que tiene una mala relación con Zhao, lo que lo hace inviable como opción. Al entrar en el local, Oz es recibido con frialdad por Link Tsai, quien le recuerda que aún le debe dinero por un cargamento de cigarrillos. El asiático está a punto de condenarlo, pero al oír que Oz trae una oferta de negocio, decide escuchar. Sofía entonces le presenta una muestra del nuevo drop rojo, bautizado como Bliss. Mientras los negocios avanzan dentro afuera, Víctor practica cómo decirle a Oz que piensa marcharse. En medio de su ensayo llega una patrulla de policía. Como está mal estacionado, el oficial se acerca y al notar su nerviosismo y escuchar su tartamudeo, decide requisarlo. Sin embargo, al descubrir el dinero de su sueldo, Víctor logra sobornarlo de manera sutil y el oficial lo deja en paz. Dentro del local, Link Tsai se da cuenta de que Sofía y Oz están planeando un golpe dentro de la familia Falcone, algo que le parece extremadamente arriesgado, pues enfrentar a la familia no es tarea fácil para 2 personas. Oz, confiado, le asegura que tiene apoyo desde dentro. Ante la presión de Link, menciona a Johnny Beatty. Para hacerlo más creíble, Sofía afirma que Johnny, siendo su primo cercano, la apoya, ya que conoce el poder del Bliss y es consciente de la falta de liderazgo de Luca. Aún así, Link Tsai advierte que Chao exigirá una prueba, una llamada de Johnny que confirme lo dicho. Sin otra opción, Oz y Sofía aceptan, fijando una reunión con Chao para hacer una prueba del Bliss esa misma noche. Link Tsai se retira y una vez a solas, Sofía le exige a Oz saber qué esconde sobre Johnny, ya que parece muy confiado. Oz, sin inmutarse, le asegura que no hay nada de qué preocuparse y nota en los ojos de Sofía que está disfrutando del desafío. Más tarde, durante el almuerzo, Víctor le cuenta a su jefe lo ocurrido con el policía y Oz lo felicita por adaptarse a las circunstancias del negocio. Cuando el camarero llega para tomar el pedido y Víctor, debido a su problema del habla, no consigue completar la frase, el camarero lo interrumpe. Sin embargo, Oz lo reprende y le ordena que deje a Víctor terminar. Víctor, agradecido, lo mira, pero Oz le recuerda que debe aprender a ganarse el respeto de los demás. Cambiando de tema, Oz le pregunta por su familia. Víctor le cuenta que su madre era asistente de salud a domicilio y su padre un mecánico que, en el fondo, soñaba con ser chef, ya que amaba cocinar. Sabe que le habría encantado estar en un restaurante tan elegante como ese. Oz reflexiona sobre lo injusto que es el mundo, mencionando que ser mecánico debería ser el sueño americano, pero que en su país quienes provienen de abajo deben luchar sin descanso. Dicho esto, ambos brindan en honor al padre de Víctor y Oz le asegura que su padre estaría orgulloso de él. Momentos después, Oz se levanta de la mesa y se dirige hacia otra comensal, quien resulta ser Tina, la esposa de Luca. Con una sonrisa calculada, Oz le pide un favor, advirtiéndole que, aunque lo haga, le causará dolor. Poco después, Sofía llega al lugar y junto con Oz irrumpen en el departamento, sorprendiendo a Johnny en plena acción con Tina. Ya a solas, Johnny intenta amenazarlos para que no hablen, pero Oz se ríe de él, sabiendo que si Luca se entera, quien acabará muerto será Johnny. De inmediato, Oz le explica que van a traicionar a Luca, y si Johnny no quiere ser delatado por engañar a su jefe con Tina, deberá llamar a Feng Zhao y anunciar que apoya la causa de Sofía. Johnny lo llama loco, pero Oz le señala que si todo sale bien, Luca morirá y él podrá quedarse con Tina. Ante esto, Johnny decide hablarle directamente a Sofía para sembrar discordia entre ella y Oz. Le revela que después de que la encerraran, Carmine le dio el control de la 44, pero nunca fue respetado, y cree que ella opina lo mismo. Johnny luego cambia de táctica y le dice a Oz que la gente desconfía de él y que solo lo toleran porque les resulta entretenido, casi como una broma. Oz, enfurecido por la falta de respeto, se lanza sobre Johnny, acusándolo de haber abandonado a Sofía y a la familia cuando más los necesitaban. Sin embargo,
Chao lo necesita vivo, por lo que lo suelta antes de asfixiarlo por completo. Tras el altercado, Oz reúne a su equipo en su club, incluso llama a Eve y a su grupo de chicas, ya que esa noche serán las encargadas de distribuir el Bliss en el local. Víctor, aunque sigue dudando, toma el papel de surtidor, pero aún muestra señales de querer marcharse. Al ver sus nervios, Oz decide motivarlo con un pequeño discurso para reforzar su confianza. Oz y Sofía se quedan a solas, y él le menciona que si Chao acepta el trato serán intocables. Sofía lo observa con cautela, señalando que no puede discernir quién de los dos desea más esa libertad. Oz insiste en que todo lo que hace es por ella, pero Sofía, astuta, le deja claro que en sus ojos puede ver que ambiciona mucho más de lo que ya ha conseguido. Además, sabe que lo que dijo Johnny es cierto, por lo que le advierte que ella es la líder y que Oz no es más que un empleado en su plan. Mientras tanto, vemos cómo el Bliss comienza a surtir efecto y las chicas de Eve empiezan a pedirle más dosis a Víctor. Finalmente, llega Chao. Sofía se encarga de explicarle con delicadeza el potencial del nuevo producto, pero la naturaleza impulsiva de Oz lo lleva a interrumpirla. Hablando con entusiasmo, informa que ya han subido el precio 2 veces sin afectar las ventas y proyecta una ganancia de $60 por dosis solo en esa primera noche. Zhao admite que el plan tiene mucho potencial, pero también señala que los riesgos son altos al enfrentarse a los Falcone. Aún recuerda la historia de la triada, cuando Carmine los empujó hacia Chinatown obligándolos a retirarse. Al enterarse de la muerte de Carmine, Chao celebró abriendo una botella de champagne. Sofía le deja claro a Chao que ella también celebró la muerte de Carmine, bailando sobre su tumba, señalando que no son tan diferentes. Aún así, Chao insiste en que no la conoce lo suficiente y no sabe si puede confiar en ella, especialmente considerando su pasado en Arkham. Sofía comprende su desconfianza, pero le revela que tras investigar su vida, descubrió que fue psicólogo en Taiwán. Por ello, sabe que el consumo de sustancias tiene raíces en una necesidad psicológica. Sofía prosigue, explicándole que Gotham está ahora en ruinas, con un alcalde muerto, calles inundadas por un lunático y miles de personas que han perdido sus hogares y familias, quedando solo desolación. Luego le revela que en Arkham se administraba el Bliss para hacer que los reclusos se volvieran sumisos y ajenos al dolor, exactamente lo que la ciudad necesita ahora. Mientras tanto, Víctor sigue recibiendo insistentes llamadas de Graciela, pero se distrae cuando Roxy, una de las chicas, decide animarlo con un baile para aliviar su estrés. Sin embargo, el espectáculo de luces desencadena en él una serie de alucinaciones sobre las explosiones del desastre, mezcladas con recuerdos dolorosos de su relación con Graciela, sumergiéndolo en el trauma. Solo regresa a la realidad cuando Roxy lo despierta, sacándolo de ese estado. De vuelta en la negociación, después de escuchar a Sofía, Chao comprende que ella tiene el poder de buscar otros distribuidores si él no está interesado, por lo que deja la decisión en manos de Oz. Oz cierra el trato con Chao y luego encuentra a Víctor en el baño, donde le informa que el negocio ha sido un éxito y está orgulloso de su trabajo como surtidor esa noche. Para celebrarlo, ha mandado traer sus mejores botellas. De repente, Oz escucha que el teléfono de Víctor sonar y, cansado de la intriga, le ordena que se lo entregue. Es ahí donde descubre que Víctor planeaba marcharse. Oz, furioso, le dice que correr tras una mujer no vale la pena y lo desafía a marcharse si eso es lo que quiere. Sin embargo, al notar que Víctor se siente como un rehén, Oz se ofende profundamente. Sacando su pistola, le apunta y le recuerda que, antes de conocerlo, no era nadie, no tenía nada, ni siquiera un lugar donde dormir. Aunque siempre pudo irse, nunca lo hizo porque en el fondo, lo que más deseaba era tener más, sin importar el precio, a diferencia de su padre, quien siempre eligió el camino recto. Víctor afirma que su padre estaría avergonzado de él, pero Oz le deja claro que lo único verdaderamente vergonzoso es trabajar toda una vida por nada. Le asegura que no existe el bien o el mal, solo la búsqueda de seguridad y placer como propósito de vida. Además, le recuerda que al mundo no le importa ni él ni su familia. Con estas palabras, Oz le ofrece la oportunidad de marcharse si cree que no merece nada de ese mundo. Víctor, abatido, obedece y abandona el club. Sin embargo, decide hacerlo llevándose el auto de Oz. Mientras tanto, Oz medita en la barra, tomando la fuga de Víctor como una prueba para conocer su verdadera lealtad. Víctor llega a la estación de buses, desde donde alcanza a ver a Graciela. Aunque podría acercarse, decide dejarla ir sin revelarle que está allí. Por su lado, Oz y Sofía se alejan del bullicio para hablar en privado. En esa conversación, Oz admite haber cometido un error en el pasado al delatarla, pero nunca imaginó que Carmine la enviaría a Arkham. Sofía, fría, le recuerda que todos la ven como el ahorcado y sabe que él también lo hace. Además, le deja claro que si su ambición es convertirse en un capo, no podrá lograrlo, ya que no está iniciado en la familia. Oz lo acepta, pero recalca que, aunque no es un capo, se ha convertido en un gran bandido con lo poco que tenía. Ahora es dueño de un club y tiene su propio negocio. Asegura que, aunque no se arrepiente de lo que ha conseguido, siente remordimiento por lo que le sucedió a ella, ya que la valora como persona. Tras estas palabras, Sofía admite que no sabe qué hacer a partir de ahora ni cómo volver a confiar en él. Entonces, Oz le propone demostrarle su lealtad con acciones concretas. De repente, ambos son interceptados por los Maroni, liderados por Nadia, quien advierte a Oz que no pueden engañarlos, ya que los han estado vigilando. Mientras tanto, Víctor decide regresar al club. Al acercarse, ve que Nadia tiene a Oz y Sofía de rodillas lista para matarlos.
ambos. Sin dudar, Víctor se lanza con el auto, estrellándose contra uno de los hombres de Nadia, lo que le da a Oz la oportunidad de escapar y subirse al vehículo. Víctor pregunta por Sofía, pero Oz, sin reparos, la manda al diablo. Recuperado del impacto, Víctor acelera mientras Oz le exclama con orgullo lo satisfecho que está de que haya decidido regresar. La escena continúa mostrando cómo Nadia y sus hombres acorralan a Oz y a Sofía. Después de obligarlo a arrodillarse mediante golpes, además le revela que ya ha descubierto la existencia de su laboratorio de la nueva droga, aunque le advierte que desde ahora pertenece a los Maroni. Sofía exige a Oz que le explique qué está sucediendo. Nadia prosigue, afirmando que desde el momento en que lo vio entrar en Blackgate, supo que era un estafador y un ser ruin. Al notar la confusión de Sofía, Nadia sugiere que por un momento pensó que ella había ordenado a Oz que eliminara a su propio hermano para ocupar su lugar. Oz sigue intentando dialogar, asegurándole a Nadia que nunca traicionó a su familia y que solo usaba a Sofía para obtener el Bliss. Sus palabras confirman a Sofía que Oz la ha estado manipulando todo este tiempo, revelándose como un traidor. La tensión se rompe cuando el auto de Oz embiste a uno de los hombres de Nadia. En el impacto, Sofía resulta herida y Oz aprovecha el caos para derribar al guardia restante, abordar su auto y escapar mientras Sofía lo observa con desprecio y decepción. Sofía decide buscar la ayuda de Julian Rush antes de desmayarse sobre una pila de periódicos con titulares de violencia en la ciudad. Este incidente la lleva a recordar un evento del pasado, cuando fue invitada a una reunión de la aristocracia en su honor como presidenta de la Fundación Isabella Falcone. Sofía subió al estrado para iniciar su discurso mientras Oz, que entonces era su chofer, la observaba desde una esquina. Cuando tenía solo 9 años, su madre se quitó la vida. Por esta razón, Carmine Falcone y ella decidieron fundar la organización para ofrecer servicios que pudieran salvar las vidas de mujeres y niñas. Al final del evento, Oz le ofreció un cigarrillo para que se relajara, comentando que había trabajos peores que ser la cara de una fundación. Con sarcasmo, Sofía le preguntó si acaso lo decía por su empleo como chofer. No obstante, añadió con ironía que, teniendo un miembro viril entre las piernas, eventualmente conseguiría un ascenso. Una mujer llamada Summer Gleason se acerca a Sofía para felicitarla por su labor en la fundación, aunque le insinúa que podría hacer más. Como ejemplo, menciona el caso de una mujer llamada Yolanda Jones. Murió ahorcada. Summer añade de manera sutil que curiosamente esa fue la misma forma en la que la madre de Sofía se quitó la vida. La situación se torna aún más sospechosa cuando Summer menciona que muchas de estas mujeres trabajaban en el Iceberg Lounge. Sofía responde de forma reservada y al descubrir que Summer es periodista, decide no seguir hablando con ella. De camino a casa, Oz le pregunta a Sofía si se encuentra bien, pero su mente está inmersa en recuerdos de su infancia. Durante el juego, mientras buscaba en la habitación de sus padres, encontró el cuerpo de su madre colgado. Sofía incluso se atrevió a tomar la mano del cadáver mientras le hablaba. Ya en su mansión, Sofía se reúne con su familia para el almuerzo. En este momento, Carmine la felicita, destacando que, gracias a la fundación, ahora tiene acceso a ciertas personas influyentes de la aristocracia. Al notar que Alberto parece distraído, Carmine le recuerda que le había solicitado el informe de sus activos financieros. Alberto se excusa diciendo que ha estado ocupado. Carmine lo reprende por no ser tan confiable como su hermana. Alberto reconoce la verdad de las palabras de su padre y promete mejorar. Sin embargo, en ese momento recibe un mensaje y se retira de la mesa para atenderlo. Quedando a solas con Sofía, Carmine le expresa su frustración sobre cómo manejar a su hijo. Tras esto, Carmine le deja claro a Sofía que considera a Alberto demasiado débil en comparación con ambos. Le revela que ha estado pensando en el futuro de la familia y ha llegado a la conclusión de que tal vez sea hora de romper con la tradición. Le comunica que cuando llegue el momento ha decidido que será Sofía quien ocupe su lugar y dirija a la familia. Sofía acepta la responsabilidad con orgullo, aunque advierte que el resto de la familia probablemente no lo acepte. Momentos después, Sofía cambia de tema y comenta que ha estado recordando a su madre. Carmine permanece en silencio, sin encontrar palabras adecuadas para responder a su hija, hasta que Sofía expresa que, aunque era muy joven en esa época, no recuerda haber visto a su madre deprimida o enferma. Carmine consigue articular una respuesta, asegurándole que su madre escondía muy bien sus problemas emocionales. Sofía continúa con sus preguntas, ahora queriendo saber si alguna vez su madre recibió atención de algún profesional. Ante esto, Carmine le revela que su madre era extremadamente orgullosa y testaruda, por lo que siempre rechazó cualquier tipo de ayuda externa. Sofía decide cambiar el tema y con una sonrisa le pregunta qué le gustaría recibir para su próximo cumpleaños. Más tarde, mientras Oz lleva en auto a Sofía y Alberto, este último observa el reloj que su hermana compró para su padre. Al notar el nerviosismo de Sofía, Alberto le asegura que le encantará. Sofía toma valor y pregunta a su hermano si sabe algo sobre la conexión entre su padre y las mujeres del número 44. Alberto se muestra desconcertado y cuestiona su interés en la vida amorosa de su padre, ante lo cual Sofía
Sofía le explica que desde la muerte de su madre, Carmine se ha negado a tocar ciertos temas en sus conversaciones. Ella sospecha que, al ser hijo varón, Alberto podría conocer una faceta de su padre que ella desconoce. Además, comenta que a veces se pregunta cuánto realmente sabe sobre Carmine, considerando que durante toda su vida se han visto obligados a mentir sobre su verdadero trabajo. Alberto le aconseja que deje de buscar respuestas en ese tipo de asuntos, ya que lo que su padre hace en su trabajo debería quedarse exclusivamente en el ámbito laboral. No obstante, con esta nueva información, Sofía decide investigar más a fondo, así que se reúne con Summer en los suburbios de Gotham, donde la periodista le muestra fotografías e informes forenses que indican que las mujeres murieron por asfixia. Además, de manera inexplicable, los informes omitieron detalles sobre las manos y uñas de las víctimas, los cuales muestran evidencia de que intentaron defenderse. Sofía se niega rotundamente a llevar un micrófono o algún tipo de informe. Sin embargo, al observar las fotografías de las uñas ensangrentadas de las víctimas, no puede evitar recordar el cadáver de su madre, que también presentaba esa apariencia. En aquel entonces, Carmine la encontró junto al cuerpo y sin demora la apartó, ordenándole que cerrara los ojos. Este recuerdo hace que ahora Sofía se vuelva en contra de Summer, desestimando los informes forenses y las fotografías que posee como absurdas teorías conspirativas y acusándola de ser una reportera novata que solo busca un titular sensacionalista y que si ella intenta manchar su reputación, se verá enfrentada a la ira de los suyos. Poco después, en la fiesta de cumpleaños de su padre, Sofía vuelve a encontrarse con Carla, quien le señala a la nueva pareja de su tío Luca. De pronto, Oz aparece en la fiesta con un traje nuevo, sorprendiendo a Sofía con su aspecto. Con un tono profesional, le informa que su padre desea hablar con ella de inmediato. Ya a solas con Carmine, este le exige explicaciones por su encuentro con la periodista. Sofía responde que Oz no sabe de lo que habla. Sin embargo, Carmine le revela que, según sus informantes, Summer está colaborando con la policía en una investigación abierta por homicidios de mujeres vinculadas a él. La recrimina por no haber acudido a él en busca de consejo. Sofía intenta defenderse diciendo que no quería molestarlo con algo tan trivial, pero Carmine percibe su mentira y expresa su decepción, pues había esperado que ella algún día tomara su lugar en la familia. Sofía intenta tranquilizarlo, asegurándole que jamás ha dudado de él, a pesar de que en el pasado observó con sus propios ojos los rasguños en las manos de Carmine el día que su madre falleció. Al escuchar sus palabras, Carmine acaricia el rostro de su hija y le expresa su preocupación, antes de ordenarle que se retire para evitar que haga una escena. De pronto, la policía detiene el automóvil y ordena a Sofía que se entregue, procediendo a arrestarla bajo cargos de asesinato de la periodista Summer Gleason. Una vez en la comisaría, Alberto la visita y le muestra los periódicos, en los que la prensa sensacionalista ya la ha bautizado como la ahorcada. Sofía se da cuenta de que su propia familia la acusa de estar traumatizada por el suicidio de su madre y de mostrar un patrón de crueldad compulsiva hacia los animales. Alberto le jura que no tenía conocimiento de estas declaraciones. Sofía es informada por su abogada de que, debido a una orden judicial, será enviada a Arkham para ser observada hasta el inicio del juicio, que tendrá lugar en 6 meses. Sofía le asegura a Alberto que su padre la está castigando por los crímenes que él mismo ha cometido y que ahora comprende que, así como eliminó a la reportera, también fue responsable de la muerte de su madre. Antes de que un ataque de pánico la invada, Alberto trata de darle ánimo y fortaleza, recordándole que es una Falcone, ya que cree firmemente en su inocencia. Sofía es llevada al hospital de Arkham, donde el personal la recibe despojándola de su ropa y sometiéndola a un baño con agua helada que congela su piel. Una vez que confirman que está libre de objetos, la obligan a ponerse el uniforme del hospital. En ese momento conoce al jefe de psiquiatría, el Dr. Ventres, quien estará a cargo de su cuidado durante los 6 meses de internamiento, junto a su colega, el Dr. Julian Rush. Así finalmente llega a su celda, donde le retiran las cadenas, y Julian se despide con un consejo: que descanse. La situación la desborda y rompe en llanto, hasta que su vecina de celda le arroja una tuerca para llamar su atención. Sofía se acerca a una pequeña grieta para hablar con ella. La vecina se presenta como Magpie y le explica que la reconoce como la ahorcada. Magpie le revela que su madrastra solía llamarla Margaret y que, como no le gustaba el nombre, decidió asesinarla. Sofía menciona que solo estará allí por 6 meses, lo que emociona a Magpie, pero el ruido del lugar supera a Sofía, quien intenta aislarse cubriéndose los oídos. Más tarde, a la hora del almuerzo, recibe una comida tan precaria que parece digna de perros. En medio de la conversación, Magpie recibe unas pastillas rojas que la llenan de entusiasmo, explicándole que solo quienes se portan bien reciben esa dosis. De pronto, Sofía se percata de que está siendo observada por una reclusa que había notado desde su llegada a Arkham. Al ver que esta extraña se acerca, Sofía intenta pedir ayuda a los guardias, pero la mujer se le aproxima rápidamente y le susurra que sabe que ella mató a las mujeres. Sofía insiste en su inocencia y, antes de que pueda reaccionar, la derriba al suelo y le propina una brutal paliza. Poco después llega Julian, a quien ella relata lo sucedido en el comedor, exigiendo saber por qué su agresora no estaba encadenada. Julian afirma desconocer los motivos. Sofía tiene claro que alguien ordenó liberarla para que la atacara. Julian deja el tema atrás y le señala que,
gracias a su informe, está al tanto de que ella recibió tratamiento psicológico tras la muerte de su madre. Sofía insiste en que jamás hubiera matado a esas mujeres y que solo está allí porque su padre busca silenciarla. Julian la observa y pregunta directamente si acaso está acusando a Carmine Falcone de homicidio. Sin ánimo de responder esa pregunta, Sofía responde que no sabe cómo convencerlo de que está en su sano juicio. Más tarde, Sofía es llevada al comedor donde, inexplicablemente, la liberan de sus cadenas. Enseguida, aparece la misma mujer que la atacó anteriormente, aunque esta vez está custodiada y encadenada para impedirle avanzar. Y Sofía, llena de deseos de venganza, empieza a caminar hacia ella, decidida a atacarla. Sin embargo, al notar la presencia de Ventris, observando la escena, entiende que están probándola. Sin darse cuenta, se acerca demasiado a la mujer encadenada, quien consigue arrebatarle el tenedor. Mirando fijamente a Ventris, la mujer le dice a Sofía que destruya a cierta persona que sabe que ambas tienen en mente. Acto seguido, se perfora la garganta con el tenedor ante la mirada atónita de Sofía. Sofía pide ayuda para la mujer, pero Julian y Ventris la conducen a una habitación donde la conectan a una máquina. Entonces Ventris le explica que no es un castigo, sino un procedimiento para tranquilizarla. Dicho esto, su cuerpo recibe descargas eléctricas como parte de la terapia. De vuelta en su celda, Magpie le pregunta desde la celda vecina si se encuentra bien. Sin embargo, cuando Sofía se acerca a la grieta para responder, se da cuenta de que la grieta nunca existió. Los días transcurren mientras los médicos le aplican repetidamente la terapia de shock, y Sofía no cesa de proclamar su inocencia. Un día, luego de observar cómo Sofía mantiene firmemente su declaración de inocencia a pesar del constante dolor y castigo, Julian se atreve a preguntar si quizás está diciendo la verdad, pero Ventris le ordena fríamente mantenerse al margen. Aún así, Ventris continúa el procedimiento sin ninguna muestra de compasión. Esa noche, la mente de Sofía la transporta a la habitación de sus padres, donde revive el desgarrador momento en que halló el cuerpo colgante de su madre. De repente la visión cambia y Sofía siente que es ella quien está siendo asfixiada, hasta que, de golpe, recupera la conciencia. En ese instante aparece Julian, quien le informa que tiene una visita. Es Alberto, y al verlo, Sofía lo recibe con una mezcla de alivio y alegría. Esa dicha se desvanece rápidamente cuando él le confiesa con pesar que ya no tendrá un juicio, ya que el doctor Ventris ha declarado que no es apta para ser juzgada. Sofía se rehúsa a aceptar esta decisión, argumentando que los 6 meses han pasado y que merece un juicio, pues aún conserva sus derechos. Alberto promete apelar o buscar una nueva evaluación, pero Sofía parece resignarse, jurándole que hará todo lo posible por sacarla de ese infierno. A partir de ese momento vemos a una Sofía resignada a su vida en Arkham. Al enterarse de la decisión que priva a Sofía de su juicio, Magpie le propone enseñarle el jardín del hospital, tratando de animarla al revelarle que su situación ha cambiado. A partir de ahora le darán la sustancia roja que ella misma toma, siempre y cuando Sofía acepte ante Ventris los crímenes de los que se le acusa. Al escuchar esto, Sofía comprende que Magpie ha estado trabajando para Ventris todo este tiempo, espiándola a cambio de la droga. Magpie niega la acusación. Sin embargo, sin previo aviso, Sofía la golpea y, llena de ira, procede a estrellar su cráneo contra la mesa una y otra vez hasta que la deja sin movimiento. Más tarde, Sofía despierta en el presente en el departamento que Julian utiliza como consultorio. Una vez consciente, expresa cómo se siente por haber confiado en Oz, a pesar de su intuición, y lamenta no haber acabado con el pingüino cuando tuvo la oportunidad. Teme que, si no toma el vuelo a Sicilia, su tío Lucas se encargará de ella. Julian le aconseja marcharse no tanto por su familia, sino por ella misma. Sofía le exige saber por qué la ayuda, y Julian confiesa que solo intenta redimir su culpa por lo que le hizo. Julian se defiende recordándole que ayudó a Alberto en su intento de liberarla, pero Sofía no olvida cómo él la observaba día tras día. Con sus palabras, Sofía se va acercando a Julian. La tensión crece, pero en el momento cúlmine, ella solo se limita a decir que toda su vida los hombres la hicieron creer que estaba rota, aunque ahora sabe que si hay algo roto, es el mundo que la rodea. Y esa misma noche se presenta en la cena de los Falcone. Su presencia deja a todos en silencio, pero ella toma su lugar con la naturalidad de quien siempre ha pertenecido allí. Lucas se dispone a iniciar su discurso de agradecimiento, pero es interrumpido por Sofía, quien solicita la palabra para dar su propio mensaje. Lucas se lo permite, y así ella comienza recordando que la última vez que todos se reunieron fue hace 10 años, en el cumpleaños de su padre. Luego continúa relatando cómo estuvo encerrada en Arkham durante una década, condenada por el asesinato de 7 mujeres, de quienes aún recuerda cada uno de sus nombres. De este modo, Sofía expresa que tras largos años de reflexión, aún le sorprende que muchos de ellos escribieran cartas confirmando su supuesta enfermedad mental. Lo que más le duele es que, aunque ella los amó, ninguno trató de ayudarla, excepto su hermano. A diferencia de todos los presentes, ella era inocente. Con serenidad, agrega que sabe que todos están deseando su partida y, aunque esperaba que las cosas fueran distintas, comprende que ya no encaja en esa familia. Más tarde, mientras todos duermen, Sofía aprovecha el momento para sacar a Gia de su habitación y la lleva al invernadero de la mansión, donde la convence de dormir allí, imaginando que están en una selva, como solía hacer con su hermano. Gia le confiesa
confiesa que su madre le ha prohibido hablar con ella, pues la considera peligrosa. Sofía le explica que su propio padre la condenó a vivir entre monstruos, pero la tranquiliza, asegurándole que se encargará de que algo así nunca le ocurra a ella. Sofía regresa a la mansión. Observamos entonces que todos han muerto, envenenados por un gas letal que ella misma liberó. Va revisando cada habitación, confirmando que no haya sobrevivientes, hasta que encuentra a su tío Luca, quien debilitado no logra resistir. Sin embargo, descubre que Johnny ha sobrevivido, pues su ventana permaneció abierta. Sofía se acerca, lo despierta y sosteniendo un arma en sus manos, lo obliga a hablar, dispuesta a enfrentarlo personalmente. La historia continúa con el Pingüino y Víctor escondidos en los suburbios de Gotham. Mientras el Pingüino procede a incendiar su auto para evitar ser rastreado, aprovecha el momento para contarle a Víctor sobre Rex Calabrese, el gángster que dominaba su vecindario cuando él era niño. Rex se paseaba en un Cadillac dorado, el cual también servía como carroza fúnebre cuando alguien del barrio lo necesitaba. Por esta razón, el Pingüino se despide de su coche con el mayor de los respetos. Una vez consumado el acto, el Pingüino tranquiliza a Víctor, asegurándole que Sofía es como un perro que ladra, pero no muerde. Víctor se disculpa por haber destruido el coche, pero el Pingüino le deja claro que la lealtad que le ha demostrado esa noche vale más que 100 autos. Poco después llegan los aliados del Pingüino al lugar, y él les informa que el cargamento de Bliss ha caído en manos de los Maroni. Para recuperarlo, propone centrar el próximo ataque en Tack Maroni, heredero de Salvatore, un joven tan egocéntrico que incluso se transmite en TikTok desafiando a todo el bajo mundo de Gotham. La acción se traslada a una sesión de tatuajes en la que Tack está distraído, y justo en ese momento el lugar es interceptado por los hombres del Pingüino. Víctor, aprovechando la distracción, lo somete antes de que pueda huir. Tack, indignado, advierte que su familia no perdonará semejante ofensa, pero el Pingüino lo silencia aplastando su rostro con la suela de su zapato. Tras este incidente, el Pingüino visita personalmente a Salvatore Maroni para mostrarle que tiene a su hijo en su poder. A cambio de la liberación de Tack, exige el cargamento de Bliss. Nadia le recuerda que las reglas del bajo mundo prohíben involucrar a la familia, pero el Pingüino es tajante. Si no obedecen, alimentará a sus perros con el cuerpo de Tack, sin más opciones, y aunque saben que el Pingüino probablemente los traicionará, los Maroni aceptan el intercambio. El giro inesperado llega cuando, justo antes de que el Pingüino se marche, descubre por televisión que la familia Falcone ha sido asesinada, dejando solo a Sofía como sobreviviente. En la mansión Falcone vemos a Sofía de luto mientras la policía forense trabaja en la escena del crimen. Desde una distancia, observa cómo su sobrina es llevada al orfanato Brookside. Enseguida, el jefe de policía, Buck, se acerca para interrogarla. Sofía explica que pasó la noche en el invernadero, tras una discusión entre Luca y Johnny Beatty. Según cuenta, su prima Carla le pidió que llevara a Gia al invernadero para alejarla de la tensión. Buck pregunta sobre la naturaleza de la disputa, y Sofía le revela una supuesta infidelidad entre Johnny y Tina, la esposa de Luca. Buck señala que Johnny está desaparecido, pero Sofía afirma no tener conocimiento de su paradero. A pesar de sus respuestas, Buck insiste en que la situación sigue siendo demasiado sospechosa. Sofía, sin embargo, lo enfrenta recordándole la hipocresía de la policía, insinuando que él recibía sobornos de los Falcone y que, cuando el trabajo termine, probablemente irá a un bar a disfrutar del morbo de la tragedia familiar o a vender las fotos a los periodistas. Tras estas palabras, Buck se retira, dejándola en paz. Una vez a solas, Sofía llega al mausoleo donde mantiene cautivo a Johnny. Le comenta que la policía, al parecer, lo prefiere muerto antes que vivo. A continuación, le exige la ubicación del dinero que su padre había escondido y promete liberarlo a cambio. Sin embargo, Johnny, sabiendo que de cualquier forma su destino es morir, se niega a cooperar. Ante su negativa, Sofía procede a bañarlo con agua fría, dispuesta a torturarlo utilizando las bajas temperaturas del mausoleo para quebrantar su resistencia. Mientras tanto, el grupo del Pingüino se reúne en la casa de Eve. Ella está aterrada por su seguridad y la de sus amigas, pues ahora Sofía sabe que son sus aliadas. Además, tienen a Tack Maroni escondido en su departamento. El Pingüino la tranquiliza, pidiéndole que confíe en él, y le promete que una vez que pase la tormenta, ella estará a su lado en la cima del mundo. Acto seguido, el Pingüino se dirige a sus hombres y les recuerda que no deben lamentar la muerte de los Falcone, ya que nunca los consideró amigos. Para él, solo eran carne de cañón. Con este discurso encarga a Víctor la seguridad de su madre, confiando en que solo él puede cumplir con tan delicada tarea. Aunque Víctor está ansioso por participar en la pelea para demostrar su valía, acepta la orden sin protestar. De vuelta con Sofía, la tortura continúa. Ella le habla a Johnny de lugares cálidos mientras él, temblando al borde de la hipotermia, intenta cambiar el tema. Decide entonces revelarle un secreto. La noche que su madre, Isabela, planeaba dejar a Carmine, su intención era marcharse con Sofía y Alberto. Isabela le había pedido ayuda por ser su primo, y Johnny había enviado un auto para recogerla a unas cuadras, pero el vehículo nunca llegó. Sofía lo acusa de mentiroso y aumenta su sufrimiento, pero Johnny insiste. La culpa, dice, lo obliga a confesar, ya que fue él quien presentó a Isabela y Carmine. Con el tiempo, Isabela ya no soportaba estar al lado de Carmine. Aunque en una ocasión se marchó, finalmente regresó por sus hijos. A pesar de esto, Sofía lo recrimina por haber seguido trabajando con Carmine después de lo ocurrido. Johnny admite su error, pero le advierte
Salvatore que lo necesita vivo. Para ganar la guerra, Sofía no solo necesita dinero, también requiere respeto para que sus soldados la respalden. Al no poder ayudar a su madre, Johnny ofrece retribuirle ayudándola a ella. Por otro lado, Victor llega a la casa de Francis, la madre del pingüino. Al principio, la casa parece deshabitada, ya que nadie responde. Tras observar la cocina en completo desorden y a punto de provocar un incendio, encuentra a Francis, quien lo confunde con su hijo. Victor la saca de su confusión y en ese momento Francis se da cuenta de que se ha caído. Mientras ordenan la casa, Victor le cuenta sobre la muerte de los Falcone. Al ver la expresión de orgullo que se dibuja en el rostro de la madre del pingüino, creyendo que su hijo es el responsable de tal hazaña, Victor le miente y le asegura que el pingüino ha eliminado a una de las familias más poderosas de Gotham. Lejos de allí, en la prisión, el guardia que el pingüino había sobornado finalmente actúa, sorprendiendo a Salvatore en su celda para ejecutarlo. Simultáneamente, el pingüino llega al lugar del intercambio, donde Nadia lo espera junto al guardaespaldas previamente pactado. Enseguida, el pingüino expone a Tag, demostrando que sigue con vida, aunque está empapado y amordazado. Nadia, por su parte, muestra que ha traído el cargamento de hongos. El intercambio comienza sin mayor preámbulo, pero cuando Tag llega a los brazos de su madre, la emboscada se activa. El pingüino y su guardaespaldas, Bruno, son rodeados mientras tiradores ocultos aparecen para acabar con ellos. A pesar de la trampa, el pingüino y Bruno logran eliminar a los gánsteres de Nadia. Sin mediar palabra, el pingüino enciende el rastro de gasolina con el que había empapado a Tag, provocando que él y su madre se calcinen juntos, todo mientras el pingüino observa con una macabra sonrisa en el rostro. El fuego activa el sistema contra incendios, por lo que, para proteger el cargamento de hongos, el pingüino ordena retirarse de inmediato. Sin embargo, al amanecer, al llegar a un lugar seguro, descubre que los hongos han sido dañados por los extintores, volviéndolos inútiles. Cuando todo parece perdido, encuentra dos pequeñas plantas de hongos aún vivas. Aunque el hallazgo es insuficiente para sus planes, se aferra a ellas, pues son lo único que le queda. En ese momento, el pingüino recibe una llamada del celular del guardia que había comprado, pero descubre que Salvatore ha sobrevivido y aprovechó la confusión para escapar de la prisión. Ahora, Salvatore le jura vengarse. Ante las amenazas, el pingüino lo desafía a llamar a Nadia para ver si ella responde, dejándole claro que ha robado al hombre equivocado. Posteriormente, el pingüino contacta a Victor para verificar el estado de su madre. Le ordena evacuar a Francis y esconderla en un lugar seguro, donde nadie pueda encontrarla. Mientras tanto, en la mansión, Sofía recibe la visita de Julian, quien le cuenta que fue interrogado por la policía, pero que no dijo nada. Sin embargo, su verdadera intención al visitarla es porque, al enterarse de las noticias, comprendió que fue ella quien orquestó todo. Lejos de criticarla, Julian le dice que ahora ve que finalmente es libre y desea ser parte de esa libertad a su lado. Sofía, al compartir el sentimiento, acepta su compañía. Finalmente, cuando Sofía irrumpe en el salón principal, Johnny ya está allí para respaldarla, ofreciéndole el respeto que necesita ante los hombres de la organización. Sofía toma el control de la situación y revela que ella misma fue quien se deshizo de su familia, y declara abiertamente que se siente feliz de que estén todos muertos, pues fueron ellos quienes abandonaron a su madre y a ella. Además, deja en claro que, de todos los presentes, solo Johnny es importante en la organización. A partir de ese momento, Sofía decreta el fin del legado de su padre, prohibiendo que siquiera se mencione su nombre, y anuncia que ha decidido adoptar el apellido de su madre, pasando a ser conocida como Sofía Gigante. Sofía declara con firmeza que ya no serán tratados como simples peones, utilizados para los propósitos de otros, y promete poner fin a la guerra que los consume. Sin embargo, Johnny la interrumpe advirtiéndole que no deben tomar decisiones apresuradas. En respuesta, sin titubear, Sofía lo ejecuta como un claro ejemplo de que no tolerará insurrecciones. Inmediatamente después, distribuye entre los presentes el dinero de su padre, asegurándoles que, bajo su liderazgo, recibirán la recompensa que merecen. Ante esta demostración de poder y riqueza, los gánsteres se someten a Sofía, reconociendo su autoridad a través del poder del dinero. Mientras tanto, Victor decide llevar a Francis a Crown Point, un lugar olvidado tanto por Dios como por los mafiosos, buscando su seguridad. Sin embargo, mientras intentan esconderse, Victor percibe la presencia de Calamar. Intenta ocultar a Francis de su vista, pero al adentrarse en el departamento de su amigo Calvin, sus movimientos no pasan desapercibidos. En otro escenario, el pingüino llega intranquilo hasta donde se encuentra Eve, urgido de que empaque para refugiarse con él lejos de Sofía y los Maroni. Sorprendentemente, Eve rechaza su oferta. El pingüino lo toma como una traición a sus sentimientos, recordándole todo lo que hizo para protegerla en el pasado. Sin embargo, Eve lo calma, asegurándole que le pertenece, pero que en este momento ella solo sería un obstáculo en su camino hacia la cima. Por otro lado, cuando cae la noche, Sofía encuentra a Salvatore en su escondite en el bosque, pero su intención no es matarlo. Le revela que, aunque su padre siempre lo consideró débil, ella comprende que su preocupación principal era su familia. Le recuerda cómo 10 años atrás el pingüino la traicionó con mentiras para ganarse el favor de Carmine. Ahora ambos sufren por los actos del mismo hombre, quien se ha convertido en su enemigo común. Sofía le ofrece poner fin a la guerra entre sus familias. Salvatore, aún desconfiado, cree que tarde o temprano Sofía lo matará, pero ella le asegura que ese no es su plan.
plan, ya que sería precisamente lo que el pingüino desea. Finalmente, Salvatore se inclina por aceptar la alianza. De vuelta en Crown Point, el pingüino llega por fin al refugio. Lo primero que hace es reencontrarse con su madre, pidiéndole perdón por haberla defraudado. Francis, conmovida, lo compadece por tener sueños tan grandes, recordándole que su padre también los tuvo. Sin embargo, el pingüino le promete que, a diferencia de su progenitor, él logrará levantarse con éxito. Tras esa promesa, Francis lo recrimina por haberla arrastrado hasta esos suburbios, recordándole los hijos que perdió y lo expulsa de su lado hasta que se le pase el enfado. Más tarde, cuando Víctor despierta, el pingüino lo felicita por su astucia, reconociendo que ambos odian estar en ese lugar. Víctor le comenta que su madre le había contado que en tiempos pasados vivieron cerca de ahí. El pingüino añade con desdén que se trataba de 2 dormitorios sin ascensor, similares a ese basurero. Víctor, curioso, indaga sobre sus hermanos, a lo que el pingüino, sombrío, responde que la ciudad se los llevó, tal como se llevó a la familia de Víctor. De manera repentina, al observar un antiguo medallón de Gotham, al pingüino se le ocurre una idea. Sin demora, él y Víctor se trasladan hasta la entrada del viejo tranvía subterráneo abandonado, donde irrumpen con facilidad. Mientras avanzan, el pingüino recuerda con nostalgia cómo, en su juventud, él y sus hermanos solían transitar por esos túneles que conectaban con prácticamente todos los rincones de la ciudad. Al adentrarse en el laberinto de pasadizos, pronto llegan a una de las antiguas estaciones, la cual, para su sorpresa, aún cuenta con servicio eléctrico. Además, el lugar presenta un ambiente ideal, con la humedad justa para que los hongos puedan reproducirse sin dificultad. Al observar estas condiciones, el pingüino decide con determinación que ese será el lugar perfecto para establecer su nueva base de operaciones, el corazón desde donde comenzará a reconstruir su imperio. La historia continúa con el pingüino cuestionándose quién conserva aún el control sobre la ciudad. Dentro de los Falcone solo queda Sofía, quien aborrece hasta pronunciar su nombre. Salvatore está libre, pero su familia yace incinerada, mientras en las calles el mundo del crimen se pregunta a quién deben obedecer. En el subsuelo, sin embargo, el pingüino ha establecido su propio reino. Lo que comenzó como una humilde plantación de hongos con apenas un par de cubetas se ha convertido en un imperio subterráneo completo, permitiéndoles producir y distribuir Bliss bajo su propio sello. Vemos entonces al pingüino repartiendo la paga semanal a sus nuevos empleados, a quienes advierte que si desean conservar sus puestos deberán mantener el silencio y afirmar que trabajan para una supuesta constructora. Poco después llega Víctor, quien ha recorrido los distritos de Gotham y le informa al pingüino que figuras clave del bajo mundo, como Donny Boy y Sullivan, han aceptado gustosamente vender el Bliss para ellos. Dicho esto, el pingüino le muestra los avances. Han liberado más líneas del metro abandonado para ampliar su red de influencia, y aunque ya cuentan con varios locales interesados, deben enfocarse en las triadas para llevar su negocio al ámbito internacional. Víctor también menciona que durante la entrega a Sullivan notó que alguien los estaba vigilando. Aunque intentó seguir al intruso, lo perdió al entrar a los túneles. El pingüino se muestra confiado, pues sabe que las familias están buscando en la superficie mientras ellos cuentan con el respaldo, el apoyo y la lealtad de la gente de Crown Point, lograda básicamente a fuerza de buenos pagos. Mientras tanto, en su mansión, Sofía se entretiene en juegos de masoquismo pasional con Julian, a quien considera su juguete personal. Una vez satisfecha, lo despacha para que siga trabajando. Poco después, al encontrarse con Salvatore preparando la cena, Sofía se une a él para ayudar mientras le informa que uno de sus hombres vio a Víctor e intentó seguirlo, pero este desapareció, al igual que otros empleados del pingüino. Ante la sorpresa de Sofía por sus habilidades culinarias, Salvatore le explica que fue Nadia quien le enseñó todo, para que algún día él pudiera heredar las recetas a sus propios hijos. La mención le nubla el rostro al recordar a Tag, por lo que dirige la conversación hacia el pingüino, afirmando que este se oculta sin protección y suministra Gotham con Bliss, debido a que nadie se atreve a delatarlo. Sofía insiste en que el poder del pingüino tiene un límite, pues las triadas solo la respaldan a ella. Sin embargo, Salvatore le aclara que el pingüino aprendió bien de Carmine. Las personas solo son fieles a quienes les proveen el producto. Sofía decide castigar a quienes apoyan al pingüino, de modo que el resto del inframundo comprenda las consecuencias de tal lealtad. De regreso en Crown Point, donde la ausencia de electricidad es constante, la madre del pingüino se muestra incómoda por la falta de calefacción y la imposibilidad de escuchar su música. El pingüino intenta calmarla, prometiéndole que pronto se mudarán, ya que ahora están generando más dinero que nunca. De repente, Francis comienza a divagar, dirigiéndose a su hijo como si estuviera hablando con su difunto padre, en una antigua discusión sobre la calefacción sin reparar. Víctor interviene fingiendo que Jack, el hermano del pingüino, está atendiendo el problema, lo que tranquiliza a Francis, aunque sea solo una mentira. Sin embargo, el pingüino reacciona de inmediato y prohíbe a Víctor mencionar a su familia, hablando directamente a su madre para devolverla a la realidad. En ese momento,
Link llama al pingüino para informarle que las triadas han rechazado su oferta y le sugiere ver las noticias. Mientras tanto, Francis, enfadada con su hijo por la situación, asegura que ella misma tomará las riendas de sus asuntos. En el noticiero, el pingüino observa que varios hombres de Sullivan han sido asesinados y colgados como advertencia, con sus meñiques mutilados, en un mensaje claro a los distribuidores de Bliss. El pingüino comprende que ninguno de estos distribuidores posee la osadía o la fortaleza para desafiar a Salvatore o Sofía. Sin el respaldo de las triadas, la situación parece desalentadora. Sin embargo, su mente comienza a trabajar con rapidez y, tras un momento de reflexión, toma una decisión audaz: regalar el Bliss. Instruye a sus hombres para que distribuyan la mercancía en todos los locales de la ciudad, permitiendo que cualquiera tenga acceso sin costo alguno. Su plan es claro: crear una demanda abrumadora que asegure ventas futuras. Mientras Víctor se prepara para ejecutar las órdenes, es interceptado por Calamar. Este, al notar el calzado de alta gama que lleva Víctor, lo confronta, exigiéndole que revele de dónde obtiene el dinero. Víctor insiste en que no ha vendido ni una gota de la mercancía, pero Calamar desconfía y amenaza con llevar sus preguntas directamente a Graciela. Víctor guarda silencio, y entonces Calamar cambia de tono, dándole la bienvenida al vecindario y ofreciéndole sus servicios, dejando en claro que solo busca ganar dinero. Por otro lado, Salvatore y Sofía irrumpen en el departamento del pingüino con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su paradero, o el de alguien que le importe. En su búsqueda, Salvatore encuentra un retrato familiar del pingüino, pero Sofía le informa que, hasta donde ella sabe, tanto su madre como sus hermanos murieron hace mucho tiempo. Sin nada útil que hacer allí, Salvatore se desquita, destrozando el lugar con sus propias manos. Mientras tanto, Sofía continúa examinando cada rincón del departamento, hasta que descubre ropa interior y una fotografía de Eve, dedicada al pingüino. Esto le dibuja una sonrisa de satisfacción en el rostro, vislumbrando una posible debilidad de su enemigo. En Crown Point, cuando el pingüino regresa de trabajar, encuentra a su madre en la bañera, pidiendo ayuda. Sin dudarlo, la rescata del agua helada, y una vez que Francis recupera el conocimiento, ella confiesa sentirse incapaz de continuar. Su enfermedad ya le impide hacer cálculos simples, y en ocasiones le hace ver a sus hijos fallecidos. Negándose a vivir en un estado vegetativo, le pide a su hijo que la ayude a morir antes de perder la cordura por completo. El pingüino, inicialmente horrorizado, alega no tener la valentía para quitarle la vida. Sin embargo, ante las insistentes recriminaciones de su madre, quien le recuerda que ella lo crió para ser un hombre, finalmente accede a su petición. Más tarde, Víctor regresa y le informa que todo el Bliss ha sido distribuido, pero también menciona a Calamar, advirtiendo que podría convertirse en un problema, ya que ha estado haciendo muchas preguntas. El pingüino, absorto en la tarea de intentar reparar la calefacción, ignora la advertencia y, visiblemente indignado, murmura que ni siquiera los médicos parecen saber cómo tratar a su madre. Finalmente, al enfocar su atención en los negocios, Víctor cambia de opinión y asegura que tiene bajo control la situación con Calamar. Mientras tanto, Sofía inicia una búsqueda de Eve en el barrio de Las Cariñosas. Al principio, todas las mujeres niegan conocerla y actúan como si nunca la hubieran visto, pero entonces aparece Roxy, quien le ofrece su ayuda a cambio de una suma generosa. Lejos de allí, el pingüino se dirige a Gotham para interceptar al concejal Hadi, quien lo reconoce de inmediato como el antiguo chofer de Carmine. El pingüino le recuerda que nunca respondió a la carta que le envió y le pregunta si acaso no desea ser su socio. Hadi le responde que ya ha saldado sus deudas, pero el pingüino, en tono amenazante, deja claro que sus deudas no han sido perdonadas, insinuando que podría ir a la prensa con detalles sobre su corrupción. Amenazado y a punto de sufrir las consecuencias, Hadi, visiblemente asustado, le pregunta qué desea de él. El pingüino le exige que resuelva la falta de electricidad en Crown Point, y Hadi, acorralado, promete encargarse de ello. Poco después, Donny Boy contacta al pingüino exigiendo explicaciones sobre el Bliss gratuito en su vecindario. El pingüino le recuerda que él fue quien faltó a su palabra, pero Donny Boy revela que los Falcone acaban de asesinar a sus hombres como advertencia. Con la tensión creciendo, acuerdan verse en persona para discutir la situación. Mientras tanto, Víctor cita a Calamar en un callejón. Le explica que habló con su grupo, pero que desafortunadamente no están interesados en más personal en este momento. Aún así, deja claro que respetan su autoridad en el barrio y le ofrece un pago, prometiendo que habrá más la semana siguiente. Calamar, no obstante, desprecia el dinero y le revela que sabe que trabaja para el pingüino. Le advierte que podría aliarse con los enemigos de su jefe para obtener una jugosa recompensa, a menos que Víctor lo lleve directamente a conocer al pingüino. Víctor intenta advertirle a Calamar que el pingüino lo matará sin dudar si lo descubre, pero Calamar persiste, indiferente al peligro. Sin muchas opciones, Víctor accede a llevarlo, revelando que el escondite del pingüino se encuentra bajo tierra. Sin embargo, en un cambio repentino, Víctor desenfunda su arma y le dispara a Calamar en el cuello, dejándolo morir rápidamente a causa de la hemorragia. Por otro lado, gracias a la ayuda de Roxy, Sofía logra llegar al departamento de Eve, quien la recibe con los brazos abiertos, revelando que ella misma envió a Roxy a buscarla. Eve le hace notar a Sofía que el pingüino jamás confiaría su ubicación a alguien como ella, pues para él no es más que otra de las cariñosas. Sofía, no obstante, menciona que encontró un cajón con pertenencias de Eve en el departamento del pingüino,
pingüino, lo cual sugiere que ella significa algo para él. Aún así, Eve deja en claro que él jamás se arriesgaría a rescatarla si Sofía pretendiera tomarla como rehén. Su relación con el pingüino se basa en la aceptación. Ella conoce al hombre mentiroso, narcisista y asesino que es, pero elige no juzgarlo, ya que todos llevan pecados en el alma. Como prueba de su punto, Eve le menciona los nombres de mujeres que fueron asesinadas por el ahorcado, mujeres que, curiosamente, eran amigas suyas. Ante esta acusación, Sofía revela que el asesino fue su propio padre y que su madre fue una de sus víctimas. Además, asegura que el pingüino siempre lo supo y encubrió a Carmine para así asegurarse de ascender en el mundo del crimen. Con esta confesión, Eve le revela que ya conocía la verdad sobre la muerte de su hermano y, consciente de que probablemente no sobreviva al encuentro, le pide que, si decide dispararle, al menos deje en paz a sus amigas. Sofía se prepara para matarla, pero en el último momento decide perdonarla, impresionada por la disposición de Eve a sacrificarse por sus amigas. En agradecimiento, Eve le revela que el pingüino se esconde en Crown Point y le pide que mantenga en secreto su traición. Cuando Víctor regresa a la base, el pingüino nota de inmediato su comportamiento extraño y, sin necesidad de palabras, entiende que se ha encargado de Calamar. Lo felicita, asegurándole que hizo lo correcto al proteger a quienes le importan, y le dice que ha demostrado ser un hombre fuerte. Le ordena descansar, pues necesitará de su frescura y fortaleza para la mañana siguiente. Más tarde, el pingüino llega al punto de reunión, donde lo esperan todos los líderes de barrio que distribuyen su bliss. Como primer gesto, reparte una cerveza a cada líder, instándolos a relajarse y escuchar. Les recuerda que, aunque entre ellos haya enemistad, el bliss representa una verdadera mina de oro. Donny Boy aprovecha la ocasión para recriminarle por la reciente muerte de sus hombres, pero el pingüino le señala que los verdaderos culpables son los Maroni y los Gigante. Acto seguido lanza un discurso, recordándoles que las grandes familias del crimen los tratan como basura, como peones desechables cuyos nombres ni siquiera conocen. A diferencia de él, quien mantiene un trato directo con cada uno de los presentes, les advierte que Sofía y Salvatore están dispuestos a arrebatarles sus territorios sin piedad. Al mismo tiempo, les señala que en Gotham los políticos corruptos también albergan odios mutuos, pero logran crear alianzas, comprendiendo que solo mediante la unidad pueden mantener el poder. De esta manera, el pingüino propone una alianza en la que todos los presentes se protejan mutuamente de las amenazas de los Maroni y los Gigante. Yao interviene entonces acusándolo de ser un simple estafador que tarde o temprano los traicionará. Sin embargo, el pingüino responde con firmeza, declarando que si todos ahí aceptan unirse, la gente hablará de esta noche como un hito histórico, la noche en que los hombres de abajo rompieron con la tiranía de los de arriba. Para ganarse la confianza de los presentes, el pingüino continúa hablando abiertamente. Reconoce que robó el bliss a Sofía y admite haber asesinado a Alberto, justificando que lo hizo porque él también es alguien de la ciudad baja, con algo que demostrar, igual que todos ellos. Al oír sus palabras, los líderes de los barrios brindan su aceptación abriendo las cervezas que el pingüino les ha ofrecido, incluyendo de manera simbólica al propio Chao. Mientras tanto, Víctor no logra dejar de pensar en el destino de Calamar. La sangre en sus zapatos parece hacer imposible olvidar lo que ha hecho. De repente, el servicio eléctrico de Crown Point se restablece. La música suena por toda la zona, despertando a Francis, quien, aunque inicialmente confundida y asustada, comienza a bailar alegremente con Víctor, creyendo que está con su hijo Benny. Sin embargo, sin que ninguno de los dos lo note, Sofía ha logrado infiltrarse en el lugar. Observa la escena en silencio, con la mirada fija en Francis y el firme propósito de cobrar venganza, arrebatándole la vida. Ahora se nos muestra un pasaje del pasado, donde vemos a un pequeño Oz que ya sufre de la deformidad en su pierna. Ese día, mientras escucha la música que toca su madre, Oz sugiere a Francis aprovechar el fin de semana para ver una película juntos. Sin embargo, su madre le explica que está demasiado ocupada con el trabajo, aunque le agradece el gesto y la intención. Al poco tiempo, sus otros dos hijos llegan al departamento, llenando el ambiente de risas y desorden con sus juegos. Esto parece molestar a Francis en un primer momento, pero pronto cambia de actitud y decide unirse al juego con sus hijos, mostrando el cariño propio de una madre amorosa. Después de un rato, Francis le pide a Jack, su hijo mayor, que saque a sus hermanos del departamento por algunas horas para poder concentrarse en el trabajo. Así, el hermano mayor lleva a Oz y Benny a pasear, y es en ese momento cuando los pequeños quedan maravillados al ver el auto nuevo de Rex, el mafioso del barrio. Justo en ese instante, Rex Calabrese aparece, en medio de una pelea. Jack intenta pasar desapercibido, pero Oz lo delata al saludar a Rex. Como resultado, Rex se acerca y realiza un intercambio con Jack, entregándole unos documentos a cambio de dinero. Oz queda sorprendido por la cantidad de dinero en manos de su hermano, y aunque Jack le advierte que Rex es una persona peligrosa, Oz no muestra interés en el origen de ese dinero. Con la lluvia, Jack decide llevar a sus hermanos a los túneles del metro abandonado para que puedan seguir jugando. Mientras juegan a las escondidas, Oz encuentra un medallón, el mismo que lo acompañará en la adultez. Más adelante localiza a sus hermanos en un túnel inferior e intenta bajar, pero su pierna deforme se lo impide. Sintiendo que sus hermanos se habían escondido a propósito para burlarse de él, Oz decide vengarse y los
encierra en el túnel. Regresando a casa, Oz le dice a su madre que sus hermanos están en el cine, lo cual da pie a que Francis acepte su propuesta de ver una película juntos. Las horas pasan y Oz nota que sus hermanos aún no regresan. Francis empieza a preocuparse, pero Oz mantiene su mentira, disfrutando del tiempo a solas con su madre. Mientras tanto, el agua comienza a filtrarse en el túnel a través del sistema de drenaje y la inundación amenaza la vida de Jack y Benny hasta que finalmente dejan de respirar. De vuelta en el presente, el pingüino llega a casa y encuentra a Víctor inconsciente y visiblemente golpeado. Al recobrar la conciencia, Víctor le cuenta que Sofía se ha llevado a su madre y que los hombres de Salvatore han llegado a Clown Point. Ante esta situación, el pingüino ordena a Víctor reclutar un ejército para preparar la defensa. Sin otras alternativas, el pingüino se rinde ante Salvatore, quien lo recibe personalmente con una brutal golpiza. Sin embargo, no lo mata, ya que tiene órdenes explícitas de Sofía de mantenerlo con vida. Mientras tanto, vemos a Sofía reunirse con Francis, a quien percibe visiblemente nerviosa. En un tono amenazante, Sofía le sugiere que si el pingüino le entrega el suministro de Bliss, tal vez permita que siga con vida. Sin embargo, Francis advierte que su hijo hará arder a Salvatore, tal como lo hizo con su propia familia. Luego, Francis no puede evitar burlarse de Sofía, criticando el color de su mansión y recordándole cómo cambió de nombre. Le pregunta, irónica, si ahora que se hace llamar Gigante también planea teñirse el cabello de rosa o tatuarse los glúteos en un gesto de rebelión contra su padre. Sofía deduce que el pingüino le ha contado todo y en un instante de revelación comprende que Francis, como madre y manipuladora, moldeó al monstruo en el que su hijo se ha convertido. Francis la desafía, alegando que el pingüino siempre está 2 pasos adelante y le recuerda que vigilaba a su familia incluso cuando solo era el chofer. En respuesta a esta provocación, Sofía contraataca preguntándole si acaso el pingüino ha encerrado a sus propios hermanos, del mismo modo en que ella estuvo confinada. Este comentario despierta recuerdos traumáticos en Francis, quien comienza a disociarse y en un estado de confusión cree que está nuevamente en el pasado, buscando a sus hijos, Jack y Benny. Sofía intenta hacerla volver al presente, pero Francis reacciona violentamente, limitándola con una bofetada. Más tarde, Julian se reúne con Sofía para advertirle que Gia, desde el orfanato, está intentando contactar a la policía, alegando haber presenciado algo sospechoso la noche del accidente en la mansión. Julian se ofrece a encargarse de Gia y mantenerla en silencio, pero Sofía lo rechaza y en su lugar lo envía a hablar con Francis. Mientras tanto, vemos a Salvatore, guiado por el pingüino, descubrir el laboratorio subterráneo. Sin demora y con brutalidad, ejecuta a varios empleados y reclama tanto el Bliss como el personal del laboratorio como su propiedad. El pingüino intenta sembrar discordia entre Salvatore y Sofía, acusándola de utilizarlo como un simple peón, pero Salvatore lo ignora, preocupado únicamente por la muerte del pingüino. Frustrado, el pingüino decide provocarlo de forma más personal, recordándole el olor de la carne quemada de su familia. Lleno de odio, Salvatore decide quemarlo vivo como venganza, pero los hombres de Sofía intentan detenerlo. Salvatore, en su furia, los ataca para apartarlos de su camino. En ese momento, los trabajadores leales al pingüino cortan la electricidad, sumiendo el lugar en oscuridad y desatando una batalla campal. En medio del caos, el pingüino consigue desarmar a Salvatore y un enfrentamiento decisivo se inicia. Dominado por su odio, Salvatore derriba al pingüino y lo golpea repetidamente, pero de repente se detiene, afectado por un paro cardíaco. El pingüino se abalanza sobre él, exigiéndole que continúe peleando, y al ver que su muerte es inminente, le deja claro que ha sido derrotado. Como gesto final para dejar su victoria sin cuestionamientos, vacía su arma en el cuerpo de Salvatore y, en señal de triunfo, se apodera de su anillo, sellando simbólicamente el desenlace de su venganza. Por su parte, Sofía decide visitar a Gia en el orfanato, un lugar que en ciertos momentos le evoca los recuerdos de Arkham. Una vez allí, le pregunta a Gia qué fue exactamente lo que presenció aquella noche trágica. Sin vacilar, Gia le revela que vio una máscara de gas en el bolso de Sofía y por esta razón le exige saber si ella fue quien mató a sus padres. Sofía, sin perder la compostura, finge estar profundamente consternada por el accidente, dejándole claro que aquello no fue culpa de nadie. En medio de la conversación, Sofía descubre que Gia ha estado causándose heridas a sí misma. Al darse cuenta, Sofía cambia el tono y le dice que su familia siempre fue gente cruel, por lo que debería alegrarse de que ya no estén vivos. Además, le aconseja que deje de lastimarse, asegurándole que le espera una vida mucho mejor que cualquier cosa que los Falcone pudieran haberle ofrecido. Sin embargo, al alejarse, Sofía revela su angustia contenida, visiblemente afectada por la situación. Pero no hay tiempo para derrumbarse, pues recibe una llamada del pingüino, quien le informa que Salvatore está muerto. El pingüino procede a ofrecerle el control absoluto de la ciudad, incluyendo el acceso a todo el suministro de Bliss, a cambio de la entrega de su madre, sana y salva. De regreso en su mansión, Sofía relata a Julian lo sucedido con el pingüino y cómo, a pesar de saber que es una trampa, decidió aceptar el trato. Julian, intrigado, le pregunta por qué cambió de opinión. En respuesta, Sofía le cuenta que, cuando era más joven, su padre, Carmine Falcone, la preparó como heredera, haciéndola pasar de una institución a otra, sometiéndola a un rigor constante. Ahora comprende que Francis tenía razón. Ella ha estado replicando el mismo patrón impuesto por su padre. La realización de esta verdad la abruma hasta el punto de
dificultarle la respiración. Julian interviene para tranquilizarla, y así Sofía confiesa que lo único que realmente desea es ser libre y hacer que el pingüino experimente el sufrimiento en su máxima expresión. Mientras tanto, el pingüino reúne a sus empleados del laboratorio, los equipa hasta los dientes y organiza un ejército personal, dispuesto a actuar desde las sombras en cuanto él dé la orden de ataque. Pronto Sofía llega al lugar, pero su camioneta se detiene en la entrada y una conversación se entabla por teléfono. El pingüino le advierte que las salidas están bloqueadas, de modo que no le queda más opción que cumplir con el trato. Sin embargo, Sofía cambia de tema y menciona lo revelador que ha sido el encuentro con su madre, admitiendo que, gracias a ella, se dio cuenta de que estaba engañándose en su forma de ver la vida. De inmediato, el pingüino se percata de que Sofía no está dentro de la camioneta, sino que le habla desde otro lugar, justo en medio de Gotham. En ese preciso momento, Sofía le explica que al fin ha aprendido de él y como gesto de agradecimiento le ha dejado un obsequio. Ante estas palabras, el pingüino abre el maletero de la camioneta, esperando encontrar el cuerpo de su madre. Sin embargo, al retirar las sábanas, descubre una bomba con solo unos segundos antes de su inminente detonación. Como despedida, Sofía le sugiere que, si sobrevive, se reúna con ella y con su madre. La presencia de la bomba lo paraliza por un instante, y en lugar de alertar a sus hombres, el pingüino se retira en silencio, refugiándose rápidamente en el túnel donde sus hermanos murieron años atrás. La explosión sacude varias calles, y el pingüino desde su escondite comienza a revivir su pasado. Recordamos al pequeño Oz, devastado tras la pérdida de su familia, acompañado por su madre en una cena en el restaurante Monrose. Mientras ambos bailan, Francis le explica que ya no puede salir adelante sola y por ello le pide que le prometa una vida feliz cuando él crezca. Sin dudarlo, Oz jura que nunca descansará hasta ver sus sueños cumplidos. Los recuerdos se desvanecen y regresamos al presente, donde vemos que el pingüino ha logrado sobrevivir a la explosión. Al emerger de los túneles y ascender a la superficie, observa con sus propios ojos el caos y la destrucción a su alrededor. En ese preciso momento, un hombre se presenta ante él, interceptándolo de forma inesperada y dejándolo inconsciente para llevárselo al encuentro con Sofía. La historia continúa con Julian induciendo a Francis en un estado de hipnosis, llevándola a revivir dolorosos recuerdos del pasado. La escena muestra a Francis tras la muerte de sus hijos, cuando un día recibe la inesperada visita de Rex Calabrese. Rex le ofrece cubrir los gastos del funeral y hablar con el sacerdote de la iglesia en su nombre. Sin embargo, Francis rechaza toda oferta, intentando no mostrar debilidad ante la sociedad, y niega cualquier insinuación de que aquello fuera voluntad de Dios. Rex entonces le menciona que Oz ha visitado su tienda, diciendo que Francis ya no le presta atención. A esto, Francis responde que descubrió que Oz le había mentido. Encontró pruebas de que él estuvo con sus hermanos la noche de la tragedia y entiende que fue él quien los encerró en el túnel, movido por un deseo enfermizo de tener toda la atención de su madre exclusivamente para sí. Ante esta revelación, Rex le sugiere aprovechar la personalidad manipuladora de Oz en el oscuro mundo del crimen. Le aconseja que fomente su talento criminal para que algún día la inunde de riquezas o si no es posible que lo deje marchar al más allá. Sin muchas opciones, Francis acepta la ayuda de Rex. A continuación vemos cómo Francis comienza a ejecutar el plan, oculta su dolor y finge felicidad, llevando a Oz a un club de jazz donde lo entregará a Rex. No obstante, al escucharlo decir que extraña a sus hermanos, Francis no puede evitar algunas expresiones de repulsión. En un intento de acercarse a ella, Oz le promete que hará todo lo necesario para verla feliz, incluso regalándole un lujoso apartamento en la ciudad, lleno de ropa y joyas, pues dice conocer sus deseos mejor que nadie. A cambio, le pide solamente que nunca deje de creer en él. La historia vuelve al presente, donde Victor y los aliados del pingüino regresan a Crown Point justo a tiempo para presenciar el caos de la explosión. Al ver el desastre, Yao y los demás creen que el pingüino ha muerto junto con el producto, por lo que se disponen a marcharse. Victor, indignado, los acusa de cobardía e intenta motivarlos a luchar por su cuenta. Sin embargo, Link lo golpea, impidiendo que siga ofendiendo a los líderes y se ponga en peligro. Victor decide seguir solo y, una vez en el centro, uno de los empleados que ha sobrevivido le cuenta lo que sucedió con el pingüino. Por otro lado, el pingüino despierta en el club de jazz, donde descubre que su madre, Francis, sigue con vida. Aquí, Sofía le revela que ha descubierto su secreto. Sabe que él mismo mató a sus hermanos por celos, obsesionado con el amor de su madre. Además, le dice que Francis siempre supo la verdad, pero que fingió demencia para poder utilizarlo como una fuente de riqueza. Cuando al fin desenmordazan al pingüino, Sofía le exige que cuente su versión de aquella noche en los túneles. Él niega todas las acusaciones, pero Sofía lo confronta con una última y dolorosa revelación. Aquella misma noche, en ese club, Francis le había pedido a Rex que lo matara cuando aún era un niño. Ante esta revelación, Francis le
le suplica a Sofía que se detenga, pero la mafiosa, envenenada por su propio rencor, insiste en que el pingüino conozca el odio y el desprecio que su madre siente por él. Además, le exige saber si perdonar la vida de su hijo alguna vez valió la pena. Francis, en respuesta, escupe en dirección a Sofía, negándose a admitir nada. Decidida a quebrarla, Sofía amenaza con cortarle un dedo a Francis, tal como el pingüino hizo con Alberto, a menos que él le confiese la verdad a su madre. Al principio, el pingüino persiste en negar las acusaciones, pero cuando el dedo de Francis comienza a quebrarse, ella, harta de la hipocresía, finalmente estalla y lo acusa de cobardía, confesando que siempre supo de su crimen. El pingüino, en estado de shock, intenta buscar una explicación desesperada, sugiriendo que su madre delira a causa de su enfermedad. Sin embargo, Francis no titubea y le hace saber que lo odia y que nunca lo perdonó por arrebatarle a Jack y a Benny. Ante esta confesión, Sofía decide liberar a Francis, comprendiendo que el pingüino habría permitido que su madre perdiera el dedo con tal de preservar su mentira. Al final, le importa mucho menos de lo que él mismo cree. Francis, recuperando el control de sus emociones, interrumpe para confrontar a su hijo. Le confiesa que tenía suficiente amor para compartir con sus 3 hijos y lo recrimina abiertamente por haberse convertido en una profunda decepción, revelando con amargura que todos los días despierta cansada de él. Además, confiesa que ahora se arrepiente de no haber permitido que Rex acabara con él. Como acto final, toma una botella, la rompe y apuñala a su propio hijo. Este momento de violencia desencadena en ella una serie de alucinaciones. Ve a sus hijos muertos y les pide perdón por no haberlos protegido. Luego pierde la conciencia. La rabia y el dolor del pingüino le dan la fuerza para liberarse. En la confusión, apuñala a uno de los guardias, utilizando su cuerpo como escudo contra las balas, y logra hacerse con un arma para defenderse mientras escapa, llevando a su madre inconsciente. Sin dudarlo, la lleva al hospital y, una vez que está internada, roba un celular y llama a Víctor. Para evitar levantar sospechas, el pingüino se cura a sí mismo y cuando Víctor llega le miente, diciendo que fue Sofía quien lo apuñaló. Víctor le cuenta sobre la deserción de las pandillas y le pide disculpas por haber llegado tarde, aunque el pingüino sabe que no fue culpa suya. Aún así, Víctor le expresa su gratitud por haber devuelto la gloria a Crown Point y, como muestra de confianza, lo insta a levantarse y volver al juego. Finalmente, el pingüino acepta que ha llegado la hora de responder al ataque de Sofía. Mientras tanto, en la mansión, Sofía recibe a las pandillas que hasta ayer servían al pingüino. Allí les revela su plan de abandonar Gotham y les ofrece su casa y sus negocios a quien le entregue la cabeza de su rival. Link interrumpe para cuestionar si tal oferta es genuina, a lo cual Sofía responde con firmeza, dejándoles en claro que, si lo hace, es porque tiene el poder para decidir. Por otro lado, mientras el pingüino se dirige a la alcaldía, Víctor recibe una llamada de Link, quien le informa sobre la oferta de Sofía, pero le asegura que sigue leal al pingüino. Una vez dentro de la alcaldía, el pingüino sorprende al concejal Hadi, a quien le plantea la gravedad de lo ocurrido en Crown Point y cómo esto podría afectar la imagen del ayuntamiento. Como consejo, le sugiere contar la verdad y le revela que Sofía Falcone envió explosivos a los túneles de la ciudad, dado que ese lugar albergaba el mayor laboratorio de drogas de Gotham, controlado por Salvatore Maroni. Para hacer más atractiva su historia, el pingüino sugiere que los Maroni fueron quienes mataron a Alberto Falcone y al propio Salvatore, y que en venganza, Sofía incineró a la familia de Maroni. Como prueba, promete que los restos de Salvatore se encontrarán en los túneles. Con esta oferta, Hadi comprende que, si impulsa esta versión, Gotham odiará a Sofía y él podrá ganarse el favor público, impulsando su carrera hacia la cima del poder político. A cambio, el pingüino le pide apoyo para mantener y fortalecer sus conexiones políticas en futuros negocios. Hadi le advierte que la alcaldesa ha empezado a formar una oficina anticorrupción enfocada en funcionarios y policías, y que en esa lista figura el nombre del pingüino. Sin embargo, este promete que limpiará su reputación para evitar problemas. Hadi, convencido, acepta y comienza a mover sus hilos para ayudarlo. Al salir de la alcaldía, el pingüino es interceptado por Link, quien luego avisa a Yao sobre la captura para concretar la entrega a Sofía. Como despedida simbólica a lo que su padre representaba, Sofía incendia todas sus pertenencias, observando con satisfacción cómo arde su habitación antes de extender el fuego a toda la mansión, con la intención de que no quede nada en pie. Más tarde, Sofía se encuentra con Chao en un hangar. Sin embargo, al notar la sonrisa del pingüino, presiente que algo anda mal, y sus sospechas se confirman cuando los hombres de Link traicionan a Chao y eliminan a sus leales, así como a los guardias de Sofía, dejándola a merced del pingüino. Este, en un giro de ironía, decide llevarla a dar un paseo, tal como lo hacía cuando era su chofer en tiempos pasados. Durante el trayecto le explica que convenció a Link de unirse a él prometiéndole éxito y el lugar que merece, dado que estaba cansado de ser ignorado, y Link no fue el único, ya que otros subordinados de los líderes de las pandillas también se rebelaron, eliminando a sus jefes para apoderarse del poder y aliarse con el pingüino en su ascenso. El pingüino le explica a Sofía que ni ella ni su clase pueden comprenderlo, ya que solo prestan atención a sus propios intereses mientras los demás mueren de hambre a su alrededor. Nunca entendieron, les dice, que sus subordinados serían capaces de hacer cualquier cosa para obtener el respeto y la posición de aquellos en la cima. Sofía lo acusa de autoengañarse, creyéndose el hombre del pueblo sin realmente
de serlo. Finalmente llegan al río bajo el puente de Gotham. Con sarcasmo, Sofía le pregunta si su madre ya le ha dicho que lo ama y agrega que en efecto nunca vio quién era realmente. Francis en cambio sí lo hizo. El pingüino le responde que a una persona enferma y ruin como ella solo le espera el infierno. Lejos de atemorizarse, Sofía le promete que le guardará un lugar en el abismo cuando llegue su hora. El pingüino entonces apunta su arma al cráneo de Sofía y ella enfrenta la muerte sin remordimiento alguno. Sin embargo, justo en ese momento aparece la policía y se la lleva, sometiéndola para arrestarla. Posteriormente, el pingüino regresa al hospital donde su madre ya ha recuperado la conciencia. Allí le muestra que su plan fue exitoso, mientras en la televisión el concejal Hadi narra la captura de Sofía. Sin embargo, Francis no reacciona. Al llegar los médicos le revelan que su madre ha sufrido un derrame cerebral, dejándola en un estado vegetativo. Negándose a aceptar la situación, el pingüino exige que un nuevo médico la evalúe. A solas le ruega a su madre que despierte y le cuenta entre lágrimas que ha cumplido sus sueños. Ahora es el rey de Gotham, después de haber eliminado del tablero a los Maroni y a los Falcone. Desesperado, le suplica que le diga que está orgullosa de él, al menos una vez en su vida, pues es lo que siempre ha deseado. Más tarde, fuera del hospital, el pingüino se cuestiona si su madre lo habrá perdonado. Reflexiona sobre cómo nunca deja de pensar en el tipo de personas que habrían sido sus hermanos, de haber tenido la oportunidad de crecer, y en lo que pensarían de él ahora que ha alcanzado el poder. Víctor, quien lo acompaña, comparte sus sentimientos, comentando que también desearía volver a ver a su propia familia. El pingüino felicita a Víctor por haber convencido a Link de unirse a sus filas. Víctor, agradecido, le expresa que valora profundamente la confianza que le ha brindado y el cuidado que le ha demostrado, incluso considerándolo parte de su familia. Conmovido, el pingüino le confiesa lo agradecido que está por haberlo tenido a su lado en sus peores momentos junto a su madre. Sin embargo, de repente le revela que ya no puede contar con él como aliado. En un cambio brusco, el pingüino comienza a estrangular a Víctor, sabiendo que ha empezado a encariñarse con él y temiendo que sus sentimientos puedan debilitarlo. Víctor lucha, pero sin oxígeno finalmente cae sin vida. Como último acto de traición, el pingüino le roba la billetera y arroja su identificación al río, eliminando cualquier rastro de su existencia. Mientras tanto, vemos a Sofía de regreso en Arkham, donde nuevamente es paciente de Julian. La caída ha dejado a Sofía sumida en un profundo estado de depresión, pero Julian no se da por vencido en su tratamiento y para animarla le entrega su correspondencia. Entre las cartas hay una de Selina Kyle, quien afirma ser su media hermana. Sofía acepta leer el mensaje y al hacerlo, una leve sonrisa se dibuja en su rostro, como si la carta le diera un atisbo de esperanza o consuelo. Por su parte, el pingüino se ha consolidado como miembro de la élite de la ciudad, cumpliendo finalmente la promesa que le hizo a Francis. Compra un lujoso departamento con una espectacular vista a Gotham, y allí, en su soledad, imagina que baila con una versión joven de su madre, quien en esta fantasía le expresa su amor y le dice que está orgullosa de él. Es un momento de ensoñación donde, al menos en su mente, recibe el reconocimiento y afecto que siempre anheló.